creen que sí me está dando para que arranquemos en 2 minutos? Ah, perfecto. Aquí me dice live. A ver, ¿ya estamos en vivo? ¿Ya estamos en vivo? Parece que sí. Ah, perfecto, perfecto. Es que estábamos teniendo unos problemitas técnicos. Una disculpa por la tardanza, pero bueno, vamos a arrancar con este primer en vivo. A ver, Súper. vamos a ver cuántas personitas tenemos por acá. Ahorita vamos a leer sus comentarios. Y bueno, pues estamos en vivo en este martes 16 de abril y como saben tenemos a este gran invitado a quien quiero darle la bienvenida. Primero que nada quiero comentar que yo lo considero mi maestro y les voy a decir un momento más, en un ratito más, por qué. Y Qué bueno, tengo chévere, el gracias, gusto, Fer. Perdón y por bueno, más que interrumpir. nada, tengo el gusto de llamarlo mi amigo, mi queridísimo Chris B. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias, Fer, por esta invitación. Vaya que ya nos hemos conocido en varias ocasiones, ya hemos platicado largo y tendido, hemos generado un lazo, una amistad muy fuerte y realmente es como, vaya, como una de esas pláticas que de repente nos pasamos horas, pero esta vez la compartimos con ustedes a través del canal de Pixel and Paper. Muchísimas gracias a Pixel and Paper, muchísimas gracias a Fer Caballero No, no, por no, esta Chris, invitación. al contrario, Eh, quiero agradecerte a ti porque yo sé que eres súper ocupado, me consta porque pues haces tus videos con una producción así de top y obviamente gracias. eres una persona muy perfeccionista y por eso mismo inclusive nos tardamos un poquito en arrancar en lo que terminabas de ajustar acá, Sí, que el delineador no se marcara, que no sé qué. el No, no es cierto. maquillaje aquí, No, pero, no, el pero sí eres una vestido. persona muy perfeccionista y muy ocupada y de verdad te quiero agradecer la oportunidad que nos das aquí para los amigos de Pixel and Paper que no te conozcan, porque bueno, esperemos que tengamos amigos tanto de la comunidad de Dimensión B como de Pixel and Paper, ya que Claro que bueno, sí. quiero dar la introducción. Bueno, mira, ya vimos de los primeros mensajes, aquí nuestra querida Viernaín, que por cierto también ya está arrancando su canal de YouTube, Viernaín and Fantasy. Hola, A Viernaín, Celsi, muchas gracias por estar aquí. Bonita noche. ¿cómo estás? Tenemos aquí varios mensajitos. Buenas noches desde Chile, esperando el live. Buenas Bueno, noches pues a primero que todos. nada, quiero comentarles que nuestro invitado es una persona muy especial. Ahorita les cuento cómo fue mi acercamiento con él. La cosa es que mi querido Chris, bueno, es primero que nada, eres una persona sumamente preparada en varios ámbitos. Para empezar, él se fue a Estados Así es. Unidos a hacer un posgrado en química, ¿no? Ya que Así es. él es científico, a final de cuentas. Y tú eras muy escéptico en todo esto de lo, digamos, la espiritualidad, lo paranormal, y eras muy de, pues si no se comprueba, no existe, ¿no? Sí. Y bueno, el caso, mi Cris, tú ya lo has platicado en muchos de tus programas, es que precisamente, pues hombre, conociste la espiritualidad por unas dolencias que tú tuviste, te diste cuenta que meditando podías llegar a un nivel de conciencia increíble, te ayudó, que yo lo tengo que practicar más porque yo tengo muchos problemas de salud. Y bueno, si quieren escuchar las pláticas de mi Cris, vayan a su canal. De hecho, aquí les vamos a compartirlo. A ver, aquí está. Que es Dimensión B, Conciencia. O sea, está increíble porque yo primero que nada, mi Cris, te conocí por estos cursos bueno, videos que hiciste de viajes astrales. Igual mucha gente Claro. aquí del grupo que no esté familiarizado con eso, igual van a decir así como que, no, pero espérense, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Vamos a hablar de Star Wars, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de hobbies. Igual me estoy alocando mucho porque soy una persona que me gusta mucho improvisar, no me gusta mucho seguir a veces los guiones, Chris. Pero es que Pero comparto así es, tantas a fin cosas de cuentas, contigo, ¿no? Sí, comparto tantas cosas una contigo cosa tan se conecta padres. con la otra y ahorita poco a poquito vamos a ir, ahora sí que conectando los puntos, porque es bien bonito como uno cuando aprende algo que no sabía que existía, ¿no? De repente abres a la idea de, oye, ¿y si lo de Star Wars realmente sí tiene un trasfondo? Sí tiene una filosofía sólida, ¿no? Y empiezas a investigar y a ver las películas y a ver cómo te proyectan el imperio, ¿no? Y cómo te proyectan las organizaciones de poder, que son prácticamente como es arriba es abajo, ¿no? Como
de repente se proyecta, ¿no? Muchas cosas, y esto de la fuerza, literalmente es como lo que platicabas, ¿no? A través de la meditación me fui sanando estas dolencias y literal entré en contacto con la fuerza, ¿no? Como se podría decir. Y de ahí hemos ido platicando muchas cosas, Fer y yo, que ahorita compartiremos con ustedes, pero súper, bueno, súper agradecido de estar aquí, mi Fer, y pues todas las experiencias que tenemos que contar. Sí, yo creo que mira, van a hacer falta varios programas, pero vamos a tratar de abarcar ahorita lo más importante que me gustaría del canal. Vamos a aterrizar esto primero que nada, vamos a darle prioridad a nuestro invitado, porque yo no quiero que sea la típica plática de Cris, ¿cómo llega? Bueno, ya nos contaste un poquito cómo fue tu acercamiento a la espiritualidad y esto, pero no vamos a hablar tanto de eso. Igual vamos a hablar un poquito más adelante, pero nos vamos a centrar más en el tema principal que es los hobbies, los pasatiempos que tenemos, porque muchos de ustedes lo deben de saber, o sea, es como si fuera una terapia para uno, algo que te enriquece el alma, poder estar haciendo algo didáctico. Puede ser una, bueno, alguien lo puede pensar que es una tontería, desde coleccionar taparroscas, corcholatas, botones, canicas. En mi caso soy más de videojuegos, de Star Wars. De hecho, por cierto, si mi querido Chris me da chance, en un ratito más vamos a hacer un unboxing de una navecita ¡Yay! que acabo de editar. Claro que sí. El Vamos a video estar ya aquí quedó en grabado. vivo a presenciar la Sí, nave, sí, sí. la nueva nave El, de la colección. exacto, exacto. Esta nave yo ya hice el video, entonces este video va a salir para mañana. Ya si quieren verlo con detalles, con fotos ya de alta calidad, pues bueno, ya se esperan a mañana, pero ahorita vamos a dar la primicia. Mi Cris, ahorita que te veo tomando agüita, precisamente los invitamos a que tomen un poquito de agua, algo que se refresquen. Café no, porque hace mucho calor, Sí porque creo que está esto se va a cañón el poner muy calor aquí en bueno. México. Sí, sí, sí. Y mira, ya empiezan a aparecer todos nuestros amigos, nuestro querido Ángel Draco. ¿Qué vale, Ángel? ¿Cómo estás, ¿Cómo hermano? estás, mi Ángel? Mira, está Ricardo Márquez, este querido amigo que tengo el gusto de apenas haberlo conocido hace unas cuantas semanas. Él es del grupo de Star Wars y precisamente estamos en pláticas para ver si en un par de semanitas hacemos otro en vivo, pero hablando de los Legos, de la colección de los Legos y Y haciendo qué comparativas chévere. de las naves de Star Wars, porque bueno, para coleccionar algo hay tanta variedad que no te limitas en algo, mi Cris, ¿no? Tú Sí, lo sabes. sí, Entonces, es genial. A mí me impresiona cómo esta marca, ¿no? Lego, se ha sabido expandir hacia todas las temáticas, ¿no? Hacia todas las diferentes temáticas, entre ellas desde, bueno, vaya, no sé, no voy a mencionar tantas marcas acá, ¿no? Pero pues desde naves, desde cosas de construcción, desde superhéroes, Harry Potter, etcétera, ¿no? no, Es todo creo que hay hasta un castillo ahí de Lego, hay pero es que fíjate, una Chris, atracción de Lego. pero fíjate, Chris, y Buenísimo. fíjense, amigos, exacto, es que simplemente de Harry Potter, ¿cuántas cosas no hay? Que si los Funko, que si hay rompecabezas, Sí, mi hermana tenía libros pop-up de esos que se abren, increíbles, donde se ven los castillos, las escuelas, hay videojuegos, o sea, hay muchísima hay un variedad. videojuego de Lego Harry Potter. Y luego, cuando Sí, yo lo jugué, luego me puse a ver las películas y me di cuenta que se habla de magia y de cosas en latín y cosas que sí existieron en la alquimia y tiene su simbolismo y todas estas cuestiones de que a uno le va llamando la atención, que parecieran fantasía, de repente uno va investigando y va encontrando que hay cosas ciertas, ¿no? Y sí, inspiración real detrás de sí. temáticas. Esto de la magia, pues, nos Tú encanta sabes de eso a y todos los que Celsin estamos también sabe loquitos mucho aquí de en magia. Dimensión. Exactamente. Ahorita vamos a hablar un poquito de Dimensión B, porque hay algo que me encanta que tienes en tu canal, una frase, ahorita la menciono. Claro, Mira, claro. quiero Rodrigo decir una cosita. Garrido, ¿Qué tal, mi querido Rodrigo? ¿Cómo ¿cómo estás? estás, hermano? Ah, mira, aquí está mi hermano. Dice que se oye muy Mau bajito mi audio. Caballero. Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte, espero que se escuche. Gracias, Mauricio. Muchas Gracias, gracias, gracias. Mau. ¿Cómo Eh, estamos? Un saludote, Mauricio. Aquí está mi queridísima amiga María Luisa Soto. Dice, saludos Fer, siempre tienes una Luisa, ¿cómo conversación estás? amena. Será un gran en vivo, muchas gracias. Y qué gusto conocer a Cris B porque le he platicado de ti. Quiero darle un agradecimiento público a Luisa porque Qué gusto, Luisa. si no ha sido por ella, bueno, para los que me conocen que saben que yo me dedico a al medio del cómic y de los videojuegos, metiéndoles color. De hecho, mi hermano es dibujante profesional.
Y bueno, mi querida Luisa fue quien me estuvo ayudando para lo de Batman, porque si no, yo no hubiera podido. Si no ha sido por ella, yo hubiera claudicado. Entonces ella fue ahora, yo le enseñé algunas técnicas para arrancar con esto y ahora ella fue mi maestra. Entonces, nunca subestimen a nadie, porque puedes estar abajo y siempre terminas aprendiéndole algo a alguien más. Hijo, ese trabajo que está realizando Fer con la película de Batman animada de Batman Maya. Y está padrísimo, padrísimo, ¿eh? Espérenlo pronto porque Fer anda trabajando ahí en cosas bien chidas y también nos va a compartir un poco de sus cómics. A mí me gustaría ahí que me presumiera un poquito de los cómics que publicó junto a Mauricio Caballero. Y bueno, ya nos adentraremos, perdón, Fer. Anuncio comercial. Ese cómic fue el primer cómic que sacó mi hermano. Yo le ayudé un poquito con las historias, siendo como el editor también. Esto fue en blanco y negro. Esto fue en diciembre de 1999. O sea, nomás hagan cuentas, ya sé cuánto fue. O sea, aquí en blanco y negro. De hecho, y cuando MTV era chévere. Sí, gracias. Cuando MTV era chévere, pero qué cómics, ¿eh? Qué cómics. Tiene etiqueta del Vips, porque estas son las revistas que nos regresaban de las que no se vendían. Y qué aquí chévere. El número 3 y un par de postercillos. O sea, esto ya es muy viejo. Al rato les enseñamos lo nuevo, que de hecho todo lo pueden leer gratis, ¿eh? Todo está en Facebook. Súper. Por cierto, Chris, estos son tuyos, ¿eh? Ah, súper. Muchísimas gracias, Fer. Gracias, de verdad. Yo siempre he sido bien fan. Desde los 90s, yo tenía un amigo que me enseñó los cómics de Seraki y me acuerdo que nos poníamos a dibujar personajes y nos inspirábamos mucho en los personajes de Seraki. Y había otros cómics ahí que teníamos y mezclábamos cosas, ¿no? Pero yo recuerdo haberlo visto, haberlo tenido en mis manos y quién lo diría, ¿no? Años después, 20 años después tal vez, conocería a Fer Caballero, a Mau Caballero, que son los creadores de ese cómic, ¿no? Eso, la realidad funciona de unas maneras bien extrañas, pero bien chéveres. Y muchísimas gracias, Fer, por ese regalo, por esos postercitos súper chéveres que me guardas por ahí. Ya nos veremos para cotorrear. De hecho, Chris, nos vamos a ver en prácticamente un mes, ¿no? En un mesecito más o menos nos vamos a ver. Entonces, a ver si hay chance y hacemos un videíto o algo. Claro que sí. Sobre todo, bueno, espero que se escuche mejor el audio. Ahorita ya lo cambié al de la computadora. Sí. Porque también tu hermano, Alex Dragon, que se dedica también a hacer videos de YouTube geniales, hablando de animales de poder, temas de chamanismo, o sea, súper interesante. Es que es un tipazo al igual que tú, o sea, están cortados por la misma tijera, no niegan que son familia. Y quiero ver, ya le dije que también lo quiero invitar al programa, entonces ya aceptó. Entonces a ver si con eso. Súper. Dice, ups, noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Master. Buenas noches. Coleccionar figuras y TCG realmente me relaja y me centra. Es que ese es el tema, Chris, que cómo nos ayudan. Por ejemplo, voy a comentar algo así rapidísimo, una experiencia de mi papá. Mi papá, pues, como señor adulto, señor grande, bueno, él ya falleció ya hace 12 años, pero a él le íbamos cediendo nuestras consolas. Por ejemplo, él jugaba mucho el PlayStation 2 y el PlayStation 1. Le encantaban los juegos de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, él hizo alguna vez una regresión y él se vio como un nazi, se vio como un soldado que estaba en contra de Hitler. Y bueno, ya luego comentaré cosas más clavadas de él. Igual en este programa no, porque vamos a centrarnos en otras cosas, pero jugaba juegos de guerra y se iba a dormir ya pensando cómo derrotar a cierto enemigo, cómo derrotar al tanque, qué táctica iba a usar, si usar una bazooka que no tenía mucha munición o con granadas, flanquearlo, cómo. Y en lugar de irse a dormir pensando en lo mal que le fue en el trabajo. Entonces es una terapia buenísima. Y Lo es. Realmente pienso que los pasatiempos son cosas que como que se alimenta el alma, ¿no? Como que el alma de repente es como sentarte o acostarte, escuchar un disco de alguien que te gusta mucho, una banda muy buena, no sé, de un cantante, tu cantante favorito. Pienso que es la misma sensación, ¿no? Te vas a dormir tranquilo, relajado, inspirado. Los videojuegos hacen lo mismo.
los libros hacen lo mismo, películas, y de ahí salió la idea de comentar todas estas cosas en este en vivo. Pero sí, concuerdo, es bien importante tener un hobby, un pasatiempo para relajar el alma, ¿no? Y estar menos estresado, es una manera de sacar toda esa tensión. Exactamente, simplemente el colorear un mandalas, hacer crucigramas, o sea, inclusive todo eso puede ser un pasatiempo. A mi mamá le encanta todo eso, y todo eso te sirve para enriquecerte, o sea, tu mente está trabajando, por ejemplo, con los videojuegos, ¿no? Hay muchos juegos, tú lo sabes, de acertijos, o sea, hay juegos de terror, por ejemplo, los Silent Hill, tú que eres muy fan de los juegos de Silent Hill. Me gusta mucho. Y los acertijos, o en los Resident Evil, por ejemplo, son de quebradero de cabeza, y a veces hasta tienes que sacar tu cuaderno y ponerte a hacer cuentas, números, a ver por qué no me da. Y entonces eso centra tu atención a que estés más activo, ¿no? O sea, tiene muchos beneficios, así como la meditación, también esto. Sí, definitivamente. Yo uno de esos beneficios que puedo así mencionar de repente es que gracias a los videojuegos aprendí a hablar inglés, bueno, a leerlo, a entenderlo, porque si no, no iba a pasar el juego, ¿no? Sí, o sea, uno se queda atorado y entonces te obligas a traducir todos los documentillos que salen en los juegos, todos los diferentes acertijos. Vaya, hay de juegos a juegos, ¿no? Hay muchísimos, incluso hasta un videojuego sencillo como un Mega Man, un Sonic. Para entender la historia, en ese entonces había que traducirlo, porque no venían en español los juegos. No le daban prioridad, por ejemplo, solamente en España venían los juegos, pero no los podíamos jugar acá en América porque venían en otro formato, que era el PAL, y nosotros manejamos el NTSC, que era el de nosotros a 60 hercios y el de ellos a 50, entonces no eran compatibles nuestras televisiones, pero había alguno que otro juego que era con esa opción, pero sí, de verdad, tú eres de mi edad, bueno, no eres de mi edad, pero más o menos de nuestra generación, más o menos, que aprendimos con los videojuegos. Mi hermano, varios amigos, mi querido Yoshi, Pablo, también aprendimos con el inglés, porque en la escuela, pues no, nada que ver. Sí, oye, aprendíamos mejor inglés en los videojuegos que en la escuela. Es interesante, pero sí, uno llegaba ya preparado más o menos para presentar el examen porque te habías pasado un videojuego que era necesario traducirlo, ¿no? Y bueno, libros, revistas, muchas cosas que no venían traducidas antes. En aquellos tiempos de los 80, los 90, era bien difícil que tradujeran al español. Exactamente. A ver, Cris, ahorita aprovechando que estás hablando de tu infancia, claro. ¿qué era lo que tú hacías cuando regresabas de la escuela? Porque era, bueno, cuando ya estábamos libres. ¿Qué era lo que tú hacías? ¿Qué era lo que tú juntabas? Bueno, ya me lo has platicado, pero que lo compartamos aquí con todos nuestros amigos. Claro que sí. Pues yo de chavo, para empezar, no tenía yo idea de que iba a terminar, o bueno, no sé, todavía no termino, ¿verdad? Pero que iba a tener un canal hablando de espiritualidad, hablando de sueños lúcidos, viajes astrales, de cosas así, bien profundas o locas, ¿no? Para muchas personas, pero me encantó volverme un loquito, ¿no? Pero en ese entonces era yo un chavillo, pues, de estos que se juntan en la pandilla, porque en ese entonces, pues, obviamente, no teníamos el smartphone, ¿no? O sea, yo tenía el Nintendo, el primero, ya después, años después de que salió el Super Nintendo, pues mi papá nos lo compró, ¿no? Entonces, yo de niño llegaba y o agarraba el videojuego o salía con la pandilla a jugar, ¿no? Te hablo de los momentos en que todavía la tarea no era importante, ¿no? O sea, a lo mejor en la primaria, ¿no? Y llegaba yo con mi mochilota, porque para este entonces, en ese momento, como que las escuelas, las autoridades escolares no tenían todavía conciencia de que cargar 10 libros en una mochila para un niño de 8 años, 6 años, iba a ser pues perjudicial, ¿no? Entonces yo fui de estos que llegaban con la mochila que pesaba más de 10 kilos y la azotaba, ¿no? en la casa, y luego salía yo con la pandilla. En ese entonces yo vivía en una plazuelita de esas que no tenía portón, pero
entraba y se abría de este modo, ¿no? Entonces estaba rodeada de varias casas y en todas las casas había algún niño, ya fuera de mi edad, menor o mayor. Y no faltaba, ¿no? El típico que llegaba a tocarle a todos. Puede salir Juanito a jugar, puede salir Cris a jugar, puede salir Agustín a jugar. Y ahí estábamos todos juntos, ¿no? Sacábamos un baloncito. O clásico que sacábamos el gis para dibujar el avioncito. Éramos tanto niños como niñas, ¿no? Entonces de repente jugábamos vóley o una reta de fútbol, escondidillas. Híjole, me acuerdo que sucedieron muchos accidentes jugando escondidillas, pero me tocó esa época, ¿no? Salíamos de repente también al parquecito y en el sube y baja, las resbaladillas oxidadas, súper calientes por el sol. Pues soy de los que nos tocó esa época y nos encantaba estar ahí quemándonos las manos con callos en los pasamanos, y jugar al toro, jugar todas estas cosas, ¿no? Y, ¿cuál es el toro? Llegaba y jugaba estas cosas con la pandilla. Ya en la noche me ponía yo a hacer la tarea, ¿no? Pero lo bonito fue que mis papás como que me dieron chance de explorar primero como que sentirme cómodo, y ya después dedicarme a las responsabilidades que eran igualmente importantes, ¿no? Eso es lo que más o menos me acuerdo, pero de esas experiencias llegaba yo a pegar las estampitas del primer álbum de Dragon Ball Z, o llegaba yo a contar mis yelocos y a ponerlos. Vaya, esas épocas eran bonitas, pero ya los yelocos y las estampas ya me tocaron más para acá, como más por ahí de sexto de primaria, primera secundaria, por ahí. Ok, a ver, ¿sí me escuchó? Es que cambié de audio. Sí, sí te escuchas bien. Perfecto. Es que me estaban comentando, me estaba comentando mi hermano y alguien por allí también, disculpen, y se me fue ahorita el chat, creció, que se estaba escuchando rebote de tu audio, entonces me tuve que poner audífono, de modo. Suele pasar, pero no, yo te escucho bien, ¿eh? Qué bueno. Te preguntaba, Cris, porque me quedé con la duda, ¿cuál era el toro? Que decías que jugaban al toro. A mí no me suena. El toro era, haz de cuenta que llegabas y era un grupito de amigos, ¿no? Y elegían quién iba a ser el toro. Y había una base, según yo, ¿no? Según mi versión del toro. Entonces, todos los que estuvieran tocando la base, digamos la barda de, no sé, del vecino, una reja, lo que los niños se pusieran de acuerdo que eran la base, mientras la estuvieras tocando, el toro no te podía, digamos, tocar, ¿no? El toro tenía que estar allá afuera, dando de vueltas en el patio. Pero los niños estaban como, el juego era que te soltaras y corrieras para que el niño que era el toro te persiguiera. Entonces, si te tocaba, ya eras el toro, ¿no? Yo creo que se le llama eres, ¿no? En varios otros lados, lo mismo. Entonces, ahora, si te tocaba el toro, te convertías en el toro y tenías que ahora perseguir a los demás niños, tocar a alguien para convertirlo en el toro, pero si ellos llegaban todos a la base, pues ya, ¿no? Te quedabas como el toro un buen rato. De eso consistía, también tuvo sus variantes ahí. No lo conocí, no lo conocí, pero está interesante. Sí, pero pues sucedían un buen de accidentes, corríamos persiguiendo al toro y luego yo tenía en ese entonces, pues era concreto. Entonces uno se caía y unos raspones y eran buenos esos cicatrices de guerra de la infancia. Sí, de niño, y de hecho algo muy curioso, digo, cómo van cambiando las generaciones, ¿no? Ahora pues se han perdido un poquito esos juegos, porque yo lo veo con los hijos de mis amigos, o sea, se la pasan con mi sobrinita, se la pasa con la tablet todo el tiempo pegada y de hecho, pues sí, como que le ponen sus horarios, ¿no? Así de, y trata, hasta eso, por ejemplo, mi hermana sí trata de llevársela a los juegos, como decías, a los columpios, ahorita nos decía Rodolfo Garrido, ¿no? Que se iba a los columpios, ¿no? Saltar a la cuerda. Pero creo que ya y no es queja, ¿no? Simplemente pues van cambiando las generaciones, pero pues ahora todo va. Eso sí. Mira, hecho, sí, los tazos, dice Ale Moreno. Los tazos, ¿cómo olvidarlos? Los primeros que salieron, bueno, yo me acuerdo, los primeritos que recuerdo eran unos de los Looney Tunes. No sé, creo que existieron unos antes de esos, pero había unos que tenían como una bolita abajo y lo podías girar. Y mientras lo girabas, le pegabas con otro tazo. O a lo mejor ya estoy combinando recuerdos. Es que originalmente, pero sí eran por ahí. Es que para los que no estén familiarizados con los tazos, eran principalmente, ya sea de las marcas de aquí de México, que eran Sabritas, que son Lay's,
o Sonrix, y entonces venían estos tazos, que había muchos tipos, había unos metalizados, había unos como holograma, estaban increíbles porque eran animados. Y entonces la idea era que los golpeabas o tenías este dispositivo para golpearlos y mientras más tazos volaras de que estuvieran apilados, eran los que tú te ibas quedando. Obviamente tú hacías tu colección de tus favoritos, pero los que tenías repetidos los jugabas. Era una variante, digamos, como jugar a las canicas. La canica que sacabas o la que entraba en el hoyo, pues te ibas quedando con esas canicas. Una variante así más o menos. Sí, eran geniales. Sobre todo mis hermanas, que son gemelas, mis hermanas menores. No, yo las veía, eran fanáticas, o sea, siempre estaban con sus chetos, siempre estaban con sus papitas, pero por los tazos. Y por ahí a la fecha, por ahí los tengo, no tuve tiempo de buscarlos, pero los hubiera compartido. A ver, los tazos, ya después sacaron varias versiones, luego salieron los de Pokémon, también eran muy buenos. Sí. Tengo muchas cicatrices en la rodilla. Sí. Somos de esa generación, segurito, Yernaín. Sí, oye, los codos, o nunca faltaba el niño que se pegaba en la cabeza y que empezaba a sangrar o algo y todos los niños corrían gritando. ¡Ah! Eran esos momentos, ¿no? Pero creo que sí nos tocó, Mifer, como que a lo mejor cuando fueron surgiendo los videojuegos, como que las primeras generaciones de niños que de repente también preferían quedarse en casa jugando y luego llegaban, no sé, por ejemplo, llega algún niño así, oye, ¿puede salir a Juanito a jugar? Y decíamos, no, es que estoy jugando Mega Man, no sé. Oye, está padrísima tu maquinita allá atrás, con las tortugas. El arcade. Pues a la orden, mi querido Chris, a la orden. De hecho, chévere, estoy en tratos de ver si la vendo. ¿A poco? Es que es super vintage, ¿no? Es clásica. Sí, es de principios de los 90s. Esta es una versión, o sea, es la versión 1 es de Sega, se llama Astro City. Y esta era en estéreo, esta era en mono, ni siquiera era en estéreo. Ya después salió la versión. Sí. Han subido de precio como no tienes idea. Yo esta máquina la compré hace aproximadamente unos 15 años. Y me costó más o menos, bueno, de aquel entonces me costaría como 3,000 pesos. Y ahorita están sobre los 20,000 para arriba. 20,000 para arriba. Y la verdad la tengo impecable. Esta es una monstruosidad, pesa 100 kilos porque son monitores de CRT. Entonces, aparte es el original. No me acuerdo ahorita cómo se llama la marca del monitor, pero es una chulada. De hecho, este arcade yo lo tengo para mis amigos, para cuando me vienen a visitar. Qué chido. Pues para que lo jueguen. Espero haya oportunidad todavía que para ya me tocará, ojalá la pueda yo jugar. Ahí las tortugas ninja, con eso puedo pasarme horas. De hecho, y dices que tienes varios juegos ahí, ¿no? Es que, de hecho, estos arcades son meros gabinetes. A ver, voy a ampliarla un poquito para que se vean. Son meros gabinetes. A ver, me voy a poner... No, es a las de acá. Perdón, es que se me amoló ahorita el mouse. Estos gabinetes, para quien no esté familiarizado, no tienen nada. Solamente es el puro armazón y la fuente de poder. Entonces, existían los videojuegos. Ahorita no tengo un videojuego original. Los videojuegos eran unas placas gigantes porque era el sistema, digamos que hagan de cuenta que era un PlayStation y el juego, o era un Nintendo y el juego. Entonces eran unas placas carísimas. Ahorita no tengo alguna pues para mostrarles, porque lo que yo hice es que le modifiqué la entrada y la tengo con una computadora. Entonces estoy jugando emuladores. Y claro, los muy puristas pues ya van a empezar ahí como, pero ¿cómo estás haciendo eso? Pero yo la estoy emulando 1 a 1, no tiene lo que se le llama el delay o el retraso y tienes pixel perfect por ser CRT. O sea, sí, compré una tarjetita especial y todo en Inglaterra para que, bueno, la pedí no crean que fui. No fui. Pero cool, sí. Oye, es que es una reliquia, por decirlo de ese modo, pero vaya, entre más tiempo pasa, más vale. Porque, vaya, ya no las hacen. O bueno, no sé si ya comenzaron a hacerlas de nuevo, pero no creo. Lo que pasa es que esto ya se dejó de hacer aquí en México tanto. Entonces ya son más máquinas como cooperativas, como de la pistolita de luz o algo así. Entonces ya no son tan... Sí. A ver,
Aquí anda otra invitada. ¿Cómo estás, Trixie? Fue una invitada aquí de La Tosa, mi niña. Y por cierto, Chris, no hemos hablado de videojuegos porque tú eres un gran fan. Déjenme, les voy a mostrar algo que mi querido Chris me regaló ya hace ya que yo creo que ya como 2 años, ¿no, Chris? Sí, aproximadamente. Estas chuladas, el Resident Evil, el Death Stranding y esta que está genial, el Little Hopes, que es como si fuera una película interactiva. Y bueno, no, son buenísimos. Tú me lo recomendaste. Y ese es hermoso, ese juego es hermoso. Que está increíble, tienen que verlo. De hecho, pues, para quien no sepa, Chris y yo hice una pequeña colaboración con mi querido Chris para su canal, donde hablamos de videojuegos y la espiritualidad, o sea, videojuegos que tienen temática de eso. Creo que quedó bueno, ¿no? Porque, pues, muy así bueno. Como que mitad y mitad, así de, a ver, yo te dije, a ver, pues hablamos de este y tú hablaste de los tuyos. Como Totalmente. O sea, cómo las máquinas van cobrando conciencia, se van humanizando más que los mismos seres humanos, ¿no? Entonces, tiene múltiples finales. O sea, si tienen chance, bueno, igual al final les vamos a dejar el link para ese video para que lo vayan a ver porque nos quedó bien padre. Sí, la verdad que Fer me echó mucho la mano en ese aspecto porque me recomendó juegos de varias consolas y de varios tipos. Por ejemplo, yo siempre fui muy apegado al Super Nintendo. Y del Super Nintendo nunca tuve el 64. Primero me conseguí el PlayStation. Y ya después creo que a mi hermano menor, ustedes lo conocen, Alex Dragon, a él le compraron el 64. Y entonces como que siempre estuvimos como de, pues el PlayStation es mío, ¿no? Y él, pues los juegos de 64 son de mi hermanito. Y ya después yo me metí a jugar sus juegos, ¿no? Y buenísimo, también salió luego el Mortal Kombat ahí. Pero, por ejemplo, yo tengo conocimiento de esos juegos, pero Fer me abrió un poco más el panorama y me dijo, oye, te recomiendo que salió para Sega, Genesis, o este otro que salió para Xbox, o este otro que salió para otras consolas, ¿no? Eso sí, que eso es algo que tiene Fer y que siempre le sigo aprendiendo, ¿no? Porque sabe muchísimo de la historia de estas compañías y de estos juegos y de los directores y de cómo hicieron el arte conceptual y hay juegos, yo no sabía, pero hay juegos hechos a mano, dibujos hechos a mano. El Gris es un juego que me prestaste, ahí lo tengo, buenísimo, hecho a mano y dije, órale, hay muchísimo más allá de solo algo digital en un juego, ¿no? Sí. Puede haber cosas, hechas a mano, le dieron trabajo a personas que hacen diseños a mano, colorean a mano, todo esta cuestión para los videojuegos. Yo no sabía que eso ocurría. Para películas sí sabía, para cómics sí sabía, pero para videojuegos no sabía que eso pasaba, ¿no? Entonces ahí me fue echando la mano con varias recomendaciones. Quedó buenísimo el video, se lo recomiendo para todos los que les gustan los videojuegos y las temáticas espirituales. Ahí se los dejará Fer. Recomendado ahí abajo. Aquí lo dejamos en la caja de comentarios ya fijado también para que, perfecto, vayan a visitar. Vamos a dejar todas tus redes sociales, mi querido Chris, para quien no tenga el gusto de conocerte. Muchas pues gracias. que vea tus videos, porque igual puede parecer un poquito curioso, ¿no? Que estamos hablando aquí en mi canal, que es principalmente de cultura pop, videojuegos, cómics, y este tipo de temas, y de pronto hablar de espiritualidad. Por eso quise mezclar un poquito, pero bueno, ahorita en un ratito más vamos a hablar un poquito de las experiencias que tuve por Chris y con Chris. Increíble. Oye, Chris, mira, haciendo un pequeño paréntesis aquí, mi querida Heliani dice que ella amaba Yu-Gi-Oh, coleccionaba las tarjetas. Buenísimo. Yo nunca lo jugué, pero mis amigos sí lo jugaban y vaya que se clavan. Hasta la fecha hacen concursos en estas llamadas las friki plazas. Sí, que ponías tus tarjetas en modo de defensa y otras y era un juego con puntajes. Me acuerdo que había tarjetas de Yu-Gi-Oh que costaban miles de pesos por las propiedades que tenían. Buenísimo también esas tarjetas. También por ahí nos pusieron que si les tocaron los pollitos de colores. Buenísimo, en la escuela a mí me tocaron esos pollitos de... ¿Quién sabe por qué llegaban de repente a regalar pollitos de colores? Pero era horrible porque a los pobres pollitos los pintaban. Sí, estaban vivos, pero eran azules, rosas, verdes. Yo no sé por qué hacían eso. Digo, uno de niño era así de, ay, qué bonito el pollito, pero
Pero Sí, no manches, que ahora desgraciadamente lo los- pienso más conscientemente y digo, Sí, pobres sí. pollitos. Sí, pobrecito. Sí, seguramente Pero sí era nos pintura tocaron. vegetal. Sí, tienes razón, no lo recordaba. Lo que pasa es que yo los vi, pero no en las escuelas, sino que yo los vi en ferias. Entonces era así de que, no sé, Sí, era tu premio el pollito, un ¿no? pollito de colores. Pobres Ajá. pollitos. Mira, también estos juegos que dice Ivette Espinosa, que acá jugábamos la lata, el bote pateado, aquí le decíamos en Bote México. pateado. Ajá, unos 2x3, pan con queso, sí, claro, claro. Congelados. Congelados. Uy, buenísimo. ¿La lleva? ¿La lleva? El No, lobo también. la lleva, la cuerda y Yo el me lobo. imagino que Ha de ese ser de variantes de congelados esconderse. ha de ser variantes parecidos Ujú. al toro, al que decíamos del Ujú, toro, ha de ser ujú. muy similar. Exactamente. Congelados también jugaba, dice Rodrigo Garrido. Sí, 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 pues es que esos juegos no deben de faltar. Las escondidas, un clásico. Las escondidas. Oye, ya se nos están contando mucho los comentarios, qué bárbaro. Es que sí, tantito te distraes. Escondidillas. Bueno, es lo que pasa con tus en vivos. Para los que han estado en tus en vivos, Chris, o sea, para ti es imposible. Yo nada más veo el scroll como va así. Lo bueno que tienes un gran staff que te ayuda, que por cierto le mando un Sí, la gran verdad, me abrazo. ayuda mucho. No, si no es por ellos, no, ahora sí que no sé qué harías, Sí, mi sí está Chris. cañón de repente. A mí me encantaría como responder todos los comentarios. Es bonito a veces tener una plática más de una temática como a lo mejor un poquito más, ¿cómo decirlo? Dedicada a un tema específico, a uno solo, como en este momento, ¿no? Que son los pasatiempos, los coleccionables, los juegos de cuando éramos niños. Porque ahí ya hay como formas de que todos nos retroalimentemos, ¿no? Y es bien bonito. Ale Moreno dice, jugar Mario Bros. En el Family, Sí, claro. sí, porque tener un Nintendo original, si te acuerdas, bueno, si se acuerdan todos ustedes, carísimo. Yo, para poderme tener un Nintendo original, pasaron muchos años. Yo tenía el piratita, el Family. El Family, que tenía juegos de 100 juegos. Y luego se repetían los juegos. Era un juego de 100 juegos, pero tenía el mismo juego como 10 veces, solamente cambiado de color o algo así. Era muy bueno. Eran chéveres, eran divertidos esos jueguitos. Sí, sí, ese cartucho que te venía con 50 juegos, y eran puros Mario Bros, nomás con diferentes skins. Estaba el Mario desnudo, y sí se le veía ahí su, Sí, su pilín. Y todas las variantes, ¿no? De Tortugas Ninja con cabeza de Mario Bros o de Sonic. Sí. Puras piraterías bien gachas. A ver qué dice Sí, Biotaid. hacen variantes bien raras. Nunca les he Mario en contado. Windows. Padrísimo, han de ser los primeros emuladores. Oh, sí. Mario Kart 64. Hijo, esos juegos eran carísimos. Yo me acuerdo que costaban hasta $1,000 de aquel entonces. Sí, es cierto. No, Los cartuchos eran así grandotes, ¿no? Pero pesados, para ese entonces eran el triple de pesados que un juego de Super Nintendo. Y el Mario Kart era buenísimo. El Mario Party también. Qué Es que- buenos ratos. Chris, ¿estarás de acuerdo conmigo? Estos juegos de Nintendo, aunque suenan muy familiares, el Mario Party, el Mario Kart, pero realmente es, pues ahora sí que es fregar al de al lado, a tu amigo, a tu hermano, a tu hermana, porque yo los juego con mis hermanas. De hecho, están por venir, mis hermanas viven fuera de México, están por venir, y rigurosamente nos echamos nuestra sesión de Mario Kart y Mario... Bueno, ellas son buenísimas, y de Mario Party. Pero entonces es broma, ¿no? Así que dice que nos enojamos. Oye, me ganaste la estrella. O ya estás por llegar a la meta y te lanzan la concha azul. Ah, clásico. Y pierdes Buenísimo. todo, ¿no? Entonces, Sí, para uno perder hace amigos. berrinche. A mí me tocó muchas veces. Es horrible eso, cuando estás a punto de llegar en primer lugar y te mandan una de estas conchitas azules o las rojas y te ganan el primer lugar, ¿no? Y si tienes razón, uno termina ahí peleado con la familia por esos juegos. Sí, sí, sí. A ver, Eran bien mira, buenos, eran bien chidos. dice Ivette Espinosa que hablemos de los juegos que nos gustan. Bueno, yo sí sé cuáles son Claro. los juegos que te gustan, pero a ver, platícanos, mi Cris, porfa. Hay de varios, ¿no? Así, juegos. Vamos a ver. Jugar con los amigos. El Toro era de mis favoritos. El de Eres o Congelados, ¿no? Ese era bueno. Escondidillas, clásico. Juegos otros, como de mesa. Yo me acuerdo mucho que tenía uno que era... A ver si se acuerdan de este. Era de Play-Doh y hacías unas uvas. Como eran unas uvitas. Era un juego como de mesa. Y tenía su tablero y toda la onda, pero los personajes para jugar tú los hacías de Play-Doh
eran unas como uvitas que tenían sus moldes. También juegos de mesa, tenía yo uno de un cocodrilito que le tenías que ir sumiendo los dientitos. Y si te tocaba el malo, se cerraba. Y también me dio horas de diversión ese jueguito. En cuanto a videojuegos, yo de niño comencé con el Mario, obviamente, Super Mario. No, el Mario normal. Ese mismo que traía el de los patos. Traía unos patos y una pistolita. Era un juego eran como 2 en 1. Entonces tú podías elegir si jugar el de Mario o jugar el de los patos. Y salía un perrito ahí bien canijo. El de la pistola de luz. Mi mamá es el único videojuego que te juega. Y es buenísima. No fallaba. Era bien chido. Era bien chido porque sí detectaba la tecnología. Qué tecnología tan extraña para ese entonces, ¿no? Pero detectaba exactamente en dónde mandabas el rayo de luz. Ahora no funciona. Si lo quieres usar en estas pantallas, en los monitores, no funciona, no es compatible. Por eso Wii, el Nintendo Wii, sacó estos controles, estos dispositivos, donde tienes una barrita, que la barrita es el sensor de luz, y la cámara, curiosamente la cámara es la que está acá, entonces tienes más precisión y tienes muchos juegos de disparos buenísimos, emulando estos del pato, el Dog Hunt, buenísimo. Sí, tú tienes el Virtual Reality, ¿verdad, Fer? El de PlayStation. ¿Cómo ves esa tecnología? A mí me encanta, pero es difícil, no es para todos. Y también hay juegos que te marean muchísimo. De hecho, probé el de PlayStation 5, el PlayStation VR 2. Qué bárbaro, imagínate, es 2K cada ojo. No, 4K, perdón, 4K cada ojo. Y tiene sensor de movimiento, entonces hacia donde tú estás volteando se centra. Eso es para ahorrar recursos y para que corra más fluidamente. Órale. Porque corre a 60 cuadros por segundo, lo cual es genial. ¿Quién iba a pensar? No, hay unos juegos increíbles. De hecho, ahorita que mencionas esto del VR, quería mencionar rapidísimo de esta nave que salió en la película de Rogue One. No sé si alguno de ustedes la vio, que es de las mejores películas de Star Wars sin tener numeración, que esa película viene siendo previa a la 4, al episodio 4, al original, que salió en el 77. Y bueno, en el videojuego de Star Wars Battlefront, para PlayStation 4, hay una actualización gratuita exclusivamente para los cascos de realidad virtual y tienes que escoltar esta nave. Es increíble. Chévere. Cuando vengas para acá, mi Cris, lo tienes que probar. Y tengo varios amigos que quiero que lo jueguen. La realidad virtual. Es inmersión, pero sí, no es para todo. La verdad es que sí marea. Sucede un efecto que se llama kinestesis, que tu cerebro relaciona con que estás en movimiento y que te mareas, entonces quieres vomitar, entonces te dan náuseas. Por ejemplo, mi hermano no soporta, pero no ni 5 minutos, ni 5 minutos. He visto esos videos de los niños que se ponen a jugar y literal saltan y se caen, o sea, se golpean en los muebles porque sienten que realmente están en ese espacio. Hay personas que de repente avientan las cosas o se avientan como sintiendo que están dentro del escenario, ¿no? Hay videos ahí en TikTok de personas que se dan de golpazos ahí por estar. Es que pierdes la dimensión. Sí, de verdad. Hay un demo increíble que precisamente es para que pruebes esto de la realidad. Entonces te van sumergiendo en el fondo marino y te empieza a atacar un tiburón. ¡Qué locura! Y tú no haces nada, lo único es, estás de espectador, nada más volteas, pero tienes una inmersión. Yo se lo puse a mi mamá y yo la veía, estaba fría. Y yo, tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Pero sí, están impresionantes esas tecnologías. Es increíble. Por ejemplo, para simuladores de vuelo, está increíble. Porque de hecho, han de saber, tengo un primo que es piloto aviador. O bueno, estuvo estudiando como piloto aviador. Sus hermanos sí son pilotos. Y que por cierto uno de ellos sí tuvo encuentros con un ovni. Sí, chocó con un ovni. Está registrado. Jaime Maussan se hizo muy amigo de él. Es el capitán Cervantes. Ahorita no me acuerdo del nombre, pero mi primo es Mauricio Cervantes. Y él sabe de todo esto de aviación. Él le encantan los videojuegos, pero solamente de vuelos, simuladores de vuelo. Y así es como aprende. Realmente son videojuegos. Y estamos hablando de que son controles, palancas y pedales que te cuestan
5,000 pesos cada uno, ¿eh? Sin contar los monitores extra wide, los alargados, que te dan esa inmersión, porque hay hasta curvos, ¿no? Esos curvos, ¿no? Son carísimos Sí, también. sí. Hablando Exacto. de simuladores de vuelo y de realidad virtual, ¿alguna vez llegaste a jugar el Virtual Boy? No, Era unos sé cuál como es. lentes así, con unas patitas, ¿no? Pero era totalmente como en rojo y negro. Eran como unos Ujú. láseres así bien raros. Ujú. Y creo que fue lo primero de realidad virtual que experimenté. Me agradó, pero sí lastimaba un poco los ojos. Eran como láseres. Pero estaba bien divertido, pero uno no sabía que lastimaba tanto los Sí, ojos. sí, ¿Qué fíjate que otros nunca lo juegos? probé, nunca lo probé. Aquí estaba, por ejemplo, Ángel Draco nos estaba comentando de jugaremos en el bosque mientras el lobo no está aquí. Sí, Uy, es buenísimo. cierto, no me acordaba cuál era, claro, porque si el lobo aparece, entonces nos comerá, lobo, ¿estás ahí? Lobo, Sí, es estás ahí, cierto. buenísimo. Y ahora nos dice, el lobo, estoy evadiendo impuestos. No, es que Ángel pone unos memes buenísimos. No le comento todos, igual trato de darle like, pero qué bárbaro, pone unos memes buenísimos en su Facebook. Ah, mira, Le le manda mandan muchos ahí buena saludos vibra al al staff. staff de No, es que Dimensión sí. B. Muchísimas gracias. La buena vibra ahí para el staff que también nos está ayudando. Pues nuestro querido Rodrigo Garrido, que también siempre está súper activo en los grupos que tienes, mi Cris, Sí, muchas de gracias. Qué Telegram. buena onda que están siempre ahí atentos y conmigo conviviendo en esos en vivos. Qué padre Sí. que están aquí también echando otro tipo de temas, Sí, pero haciendo sí. amistad, comunidad. Vamos a cambiarle de tema tantito, ¿no? También hay que sacar, como Claro, decías en el en vivo anterior, mi Cris, que de hecho ahí platicamos tantito, sí, dijiste eso, de que salirse un poquito de lo... Es que, bueno, pasa algo, que muchas personas, Cris, como te ven como un guía, porque vaya, tus videos muchas gracias, ayudan, a gracias. final de cuentas, es la verdad, porque ayudan para entender cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué todo el tiempo veo el 11-11, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo en mi celular veo el 22-22? Entonces, en tu canal, tú ayudas a tratar de esclarecer todo este tipo de temas de una manera bien práctica. Por eso tu canal es de espiritualidad práctica, ¿no? Práctica, así es. Porque es, órale, rápido, sin jaladas acá de que no, es que el universo. No, pues es, mira, Sí, ¿sabes qué? Somos energía, estamos conectados de alguna manera todos. Por eso es que a veces existe la telepatía, ¿no? Unos la tienen más desarrollada que otras. Estás pensando en alguien y te llama por teléfono. Estás pensando en una canción, te pasa un autobús, suena. un camión y la está tocando y hasta en la parte que tú estás pensando te quedas así de... A mí me han pasado Sí, unas cosas increíbles. Por ejemplo, estaba platicando con Bjarnaín sobre las manifestaciones. A mí me pasaron unas manifestaciones de lo que es el poder de atracción, ¿no? sí, Y tú das muchos consejos de ese sí, tipo sí. de cosas. Y bueno, ahorita la idea de esto, pues es que no te vean, o sea, que no está mal, pero que no te vean como esa persona que todo el tiempo está en oración, porque no es Claro, así, eres claro, humano claro. y tienes que Sí, tener tus diversiones, tus hobbies, también te enojas, también dices groserías, claro, sí, y porque sí. somos humanos, ¿no? Entonces que conozcan ese lado tuyo, que es Claro que súper sí. divertido y bien padre, ¿no? Sí, la verdad es que esta parte de hablar de estos temas y que en mi comunidad o en mi canal solamente tocamos estos temas, ¿no? A lo mejor hay personas que me conocen de repente en persona y de repente piensan que todo el tiempo estoy así de namaste, ¿no? Y meditando en cada esquina o aquí, vaya, con los cuarzos en todas partes, haciendo limpias. Pues no, o sea, no es así, ¿no? Lo entiendo perfectamente, lo he integrado a mi vida. Estas cuestiones de las manifestaciones, las sincronicidades, los sueños sobre todo, ¿no? Indagar un poquito en esa psicología de los sueños, me encantan esos temas. Pero como tú dices, ¿no? Sigo siendo un ser humano y me sigo equivocando y sigo pasando por momentos de enojo o de repente, ¿no? Se te cierran en la calle y oye, qué mala onda. Y sí le avientas una mala palabrota, Pero igual sigues muchas veces. aprendiendo y eso Claro, te exacto, ayuda. exacto. Sí, pero a mí me consta, Chris, yo que te conozco ya de varios años, Sí. que eres una persona que cumple lo que profesa, porque hay personas que son Así de dientes para afuera y me consta la calidad de persona que eres tú y tu hermano. O sea, Gracias, son Pedro. tipos de verdad así de lo más, como diría mi papá, son finísimas personas.
Entonces, la Muchas educación, siempre como nos hablamos, ¿no? Y como hasta con mucho cariño, como, ¿cómo le dicen cuando son como muy amigos? El bromance, Sí. ¿no? Algo así. Sí, Mi sí. querido Chris, y así, Sí, sí. ¿no? Igual me mandó audios tu hermano, mi querido Fer, oye, pues se siente bien bonito, se siente Sí, uno es bien querido, chido. ¿no? Entonces, pues yo sí lo digo con todas las palabras, te quiero mucho, mi Chris, te aprecio mucho, eres Yo también, mi una Fer. gran persona, un gran Es amigo, mutuo. y que vale la pena valorar y tenerlo, Gracias. pues en la vida de uno, ¿no? Y gracias a tu canal, que has ayudado a muchas personas, bueno, yo me considero una persona a cumplir deseos de, oye, ¿por qué me está pasando esto? Me encuentro en una situación muy, muy difícil. Ah, pues sabes qué, que te encuentras en la noche más oscura del alma Del y alma, empiezas sí. a hablar todos estos conceptos, ¿no? De numerología, o sea, desde conceptos muy sencillos hasta cosas ya muy clavadas. Sí, Por eso inclusive haces tus consultas, inclusive haces consultas así es. uno a uno y tus en vivos que ayudan mucho, por ejemplo, con los super Sí, stickers, los super chats y todo esto. Entonces, sí, sí. pues en el momento lo ves y les dices, por ejemplo, yo no lo tengo activado porque mi canal es chiquito, todavía no cumplo con esa meta. Suscríbanse, suscríbanse a Pixel and si, Paper. si les gusta el canal, pues ahí chequenle el material que tenemos. Yo me clavo mucho ahorita con Star Wars, pero trato de tocar temas pues de videojuegos, de películas. Por ejemplo, hay cosas que no puedo mostrar. Me encantaría enseñarles cosas de Batman, de esta película de Sí, Batman Azteca, pero pues saben, por contratos de confidencialidad, pues no me lo permiten. Pero grabé un video, nomás que me está llevando mucho tiempo la edición porque lo hice en inglés, con un buen amigo que es nuestro cliente, Christopher Baez. Él es de Nueva York y con él estamos haciendo un cómic increíblemente... Híjole, es que les diría que está precioso, pero no es así. Está bonito porque es de una ratoncita. Ahorita les enseño unas imágenes si gustan. Es de una sí, ratoncita, tú ya las has visto. pero bueno, está fuerte ese Pero cómic. está fuerte. Está Ustedes, padre, ¿eh? si ustedes lo ven, van a decir, ay, es para niños, es como de Disney. No, no, no. Es súper sangriento porque de hecho, les hago un spoiler, son ratones vampiros. Entonces se vuelve súper sangriento. Yo sí se los he enseñado a amigos y amigas y me dicen, no, está muy fuerte para mí. Entonces estoy por subir la entrevista con él, creo que quedó bien y me está llevando mucho tiempo porque la estoy Buenísimo. subtitulando. Entonces, híjole, pues está así de pronto no le entiendo bien el inglés que me dijo. Y así de, oye, le regreso, ¿qué me dijo? Pero espero pronto se den la oportunidad de ver este video, un poquito el trabajo que hacemos mi hermano y yo, ya que él es mi maestro de color. Mi hermano es una persona, así como tú, Chris, que manejas muchos temas. Mi hermano maneja dibujo, pintura, ilustración, le sabe a programas, sabe animación. O sea, mi hermano sí me asombra, es mi maestro, de verdad, lo digo. Chévere. Y si ahorita me estás viendo, Mauricio, te lo digo, muchas gracias porque a eso me dedico, gracias a él. Y hemos hecho una muy buena mancuerna. Ahora sí que él es mi jefe, mi supervisor y ¿cómo se dice, Chris? Cuando tu representante. Manager. Sí, No, qué chido. es un tipazo, mi hermano. Espero pues pronto él quiera también aquí que hagamos un videito juntos hablando de lo Sí, que hacemos. Padrísimos los proyectos en los que están trabajando. Muchas gracias, De mi Chris. verdad, Oye, mis respetos. no, muchísimas gracias. Y mira, aquí hablando precisamente de nuestra querida Viernaín, dice, hablemos del proceso creativo espiritual en la música. Y es que, para quien no lo sepa, Chris es músico, él también es cantante, ya tuviste una banda, pero ya tienes otra nueva banda, y está padrísimo porque pues, precisamente tocas temas espirituales. No, o sea, las rolas ya las pueden encontrar en YouTube, igual les dejamos el link, mi Chris, al final. Sí, claro, muchas gracias. En Spotify las pueden encontrar, están buenísimas. Sí, es como otra parte de esto de tener los pasatiempos, ¿no? Básicamente el tema principal de este en vivo, ¿no? Y esos pasatiempos en donde disfrutas escuchar música de tu artista favorita o tu artista favorito. Y entonces te empieza a inspirar y empiezas a crear, ¿no? A raíz de una inspiración, de algo que escuchas, de una banda que admiras, de algún cantante, etc. Entonces esto fue pasando gracias a que el universo, ¿no? Me sincronizó con otros chicos que tenían más o menos los mismos gustos, los mismos intereses. También uno tenía una batería por ahí, otro tenía una guitarra. El buen Davis, yo tenía un teclado. Sí. Y el buen Davis, sí. Le mandamos un saludote, un abrazote. Sí, un abrazote al buen Davis. Nos juntamos con el Davis y con mis otros cuates, Gus, Alex,
Quique, y empezamos a hacer un buen de música, ¿no? Y al principio sonaba bien raro, pero para nosotros era bien padre, ¿no? Pero poco a poco fuimos sacando covers de aquellas bandas de entonces, ¿no? Estoy hablando más o menos de los 2000, ¿no? Sobre todo en español. A veces me da un poco de cringe, pero sacamos varias canciones de Panda, de bandas de este estilo. No, pues se vale, porque Sí. al final de cuentas estás experimentando y también te sirve, a final de cuentas, pues para irte soltando. Sí. Entonces, pues ahora sí que, no, iba a decir que echando a perder se aprende. No lo digo porque tocaras, a final de Por cuentas. la banda. Oye, Panda tiene cosas No, sí, buenas. pero sí. Bueno, lo que pasa Pero es que si fueron uno echa muy a perder, criticados. hay veces en Sí. que uno dice, ya estamos preparados. Vamos a una fiesta en donde es nuestra primera tocada y salió horrible, pero nosotros fuimos aprendiendo, ¿no? De esa ejecución que a lo mejor es imperfecta, ¿no? En un principio, pero poco a poco fuimos aprendiendo de ello, ¿no? Y hasta el momento de componer nuestra propia música, creo que a pesar de que pueda ser una letra a lo mejor inspirada en la sociedad o en los amigos o en la fiesta, tan solo el proceso de hacer algo creativo, creo que es algo espiritual, tiene algo de inspiración, ¿no? Eso que se siente en esa parte intangible, no podemos ver en dónde, pero nos inspira. Y dibujos, colorear una pintura, todo esto es parte de, ¿no? Permítanme mostrarle, hablando de pintura. Es un cuadrito que le regalé a Fer. Este lo hizo mi querido Chris. Qué chévere que lo tienes arte ahí. digital. Lo Qué tengo chido. colgado, no, me lo traje para mostrarlo, pero lo tengo allá colgado en mi cuarto, al lado de un atrapasueños. Está increíble, o sea, Súper. ve nada más que arte y en lienzo, o sea, es en forma todos estos cuadritos que tú Qué estás chévere haciendo. que lo tengas ahí, que No, te haya pues, agradado, Fer. oye, es un regalazo, mi querido Chris. No, de verdad que lo valoro con todo el cariño, todo lo que representa de nuestra amistad. Muchísimas gracias. Entonces, nada más ven No, que... con todo el cariño, mi Fer. Y es eso, es el proceso de ir creando algo que te inspire. Y a pesar de que el resultado no sea algo dedicado a una religión o a algo espiritual, o tan solo el proceso de hacer música, o tan solo el proceso de hacer un dibujo, un cómic, ¿no? El proceso de hacer una película incluso con tus amigos, ¿no? Ese proceso de llevarlo desde las ideas hasta lo material es magia, ¿no? O sea, para personas puede ser, pues lo grabas con una cámara y ya. Pero todo lo que trae detrás, ¿no? La inspiración, la idea. Lo que le imprimes. Divertirte, claro, sí. Le estás imprimiendo una parte de tu esencia. Exacto. Como por ejemplo pasa, por ejemplo, recordando a mis hermanas que son muy fans, bueno, a mí me gustan, pero por mis hermanas, de esta banda Rammstein. ¿Cómo pegó? El Du hast, y no entendías ni jota de lo que decía. Sí, es verdad. Pero te contagiaba de energía. Ya cuando lees la letra dices, ay, está bien fresona, no está tan, ay, me odias, ay, qué malo. pero o sea, oyes una música instrumental y te llena el alma, o al revés, te da melancolía, ¿no? Entonces, la música yo siempre he dicho que es como una máquina del tiempo, porque según el momento en el que lo escuchas, te remonta, ay, en la primaria, o a una pareja que tuviste, en Exacto. mil cosas. Mi papá escuchaba esa canción. Sí, exacto. Es algo que te transmite energía Sí. enriquecedora. Eso es padrísimo. Y Chris, ojalá, de verdad, yo siempre te he echado muchas porras con eso, que ojalá se haga la oportunidad de que hagas un evento, aunque sea chiquito, pero un evento. Sabes que cuentas conmigo y me imagino que aquí con toda la comunidad de Dimensión B. Y pues a sí, ver, una tocadita, un conciertito. Sí. Tenemos poquitas rolas, 8 canciones, pero son algo. Ahí armamos algún evento con algunas otras bandas, estaría padrísimo, la verdad. Como teloneros, inclusive como para abrirle. Para otras personas, sí. Bueno, tú y yo ya nos conocemos, pero digo, cerrar el círculo como de la comunidad que se está creando, ¿no? Que nos siguen ahí en el canal de la banda, en el canal de Dimensión B, que conocen a Fer, han estado en contacto, en los grupos también. Entonces es chévere, ¿no? Es una muy buena idea, mi Fer, muchas gracias. No, pues estaría padrísimo, mi querido Chris. Por cierto, vamos a hacer un pequeñito, ¿cómo se puede decir? Adelanto de que próximamente nos vamos a juntar. Bueno, esa es la intención, de que en este año nos juntemos. Chris con su hermano tienen uno de los cursos muy interesantes, que a mucha gente igual pues sacarles de onda,
pero a quien le llame la atención está esto de contacto universal. Entonces, la idea es hacer un llamado el contacto CE5, que es como hacer un contacto, así tal cual, decirlo, con nuestros hermanos del cosmos. Ahora sí que con los aliens, ¿no? Puede sonar muy debrayado, muy jalado, y espérense, no se vayan del canal, espérense. Pero de verdad, yo ya tuve esa experiencia. Tú, Chris, y tu hermano lo hacen desde hace ¿cuántos años? Empezamos en el 2015. Pues es un tema, como tú dices, ¿no? Como polémico. Hay muchísimas perspectivas allá afuera, pero esto de poder comprobar que existe tecnología o cosas, ¿no? Como estos ovnis, estos UAPs que ahora le llaman, ¿no? Y que a lo mejor te pueden entender más de lo que crees. Entonces te abre la perspectiva, ¿no? Yo dije, entonces el imperio existe, Star Wars es real. Sí. Entonces estas experiencias sí nos hicieron abrir un poco los ojos en que, bueno, son experiencias, vaya, muy rápido lo describo, ¿no? Son experiencias que te rompen la realidad, pero sucedieron. Tuvimos la fortuna de vivirlo juntos con Fer, pero vaya, ahí tenemos cursos y la idea principal es que pronto nos juntaremos de nuevo a intentarlo de nuevo, a ver qué vemos en el cielo, a ver si pasan a saludar nuestros hermanos del cosmos. Pero en general esa es la idea, ¿no? Juntarnos y ver qué pasa. A ver qué tal, a dónde nos lleva esto. Es que simplemente el hecho ya de salir de la ciudad, de irte al campo, irte a la montaña, o sea, ya es enriquecedor. Esta experiencia que vivimos juntos por parte de tu hermano, que fue como invitado en este grupo, ¿no? de ecologistas para hacer una plantación de arbolitos. Entonces, pues ir a darle un poquito a la madre tierra. Y ves a las familias súper felices, bien contentas ahí plantando los árboles, llevando sus mascotas, a la abuelita que apenas puede, pero ahí anda entre las piedras, entre los matorrales. Los niños andan felices y la verdad es que es algo, ya desde ahí ya sientes la buena energía de toda la gente. Y lo bueno es que todo eso lo pudimos documentar, o sea, desde las personas, cómo están colaborando, hasta estos avistamientos que tuvimos. No capturamos todos porque es muy difícil, es muy complicado. Pero sí hay video, perdón, sí hay video. Sí hay video. Exacto. Están tanto en tu canal como en el de Alex, ¿no? Sí. En Planeta Totem. Vaya, a quienes les interesen estos temas, a lo mejor se pueden echar una vuelta. Es un en vivo especial OVNI en Dimensión B o en vivo especial OVNI en Planeta Totem. Cualquiera de los dos canales lo tiene. Y ahí está el video que por cierto, Fer lo captó en su celular. No, fuiste tú. Fuiste tú. Yo tenía el celular así. Pero en ese momento, si no hubiera sido por ti, Fer, no capturamos las escenas, y se ve, claro, cómo se mueven cosas en el cielo. Fue algo muy bonito, pero tampoco queremos clavarnos en estos temas un poquito debrayados para muchas personas, ¿no? Pero que lo sepan, a final de cuentas, que ahí está, a final de cuentas. Si les interesa y no sabían, sí. Bueno, pues... que por ejemplo, nuestro querido Rodolfo Garrido, sí, Rodrigo Garrido, también nos ha compartido cosas así, experiencias buenísimas que le han pasado en el grupo de Telegram que tienes, dedicado a la interpretación de sueños y los viajes astrales, que fue como yo tuve ese acercamiento hacia ti por este curso que hiciste presente yo no estaba familiarizado con los sueños lúcidos. Para quien no sepa qué es eso, es cuando tú estás dormido. Claro, lleva todo un proceso, no es así de me voy a programar esta noche, ya no, lleva todo, hasta desde la alimentación influye. Y como estando dormido te das cuenta que estás dormido y puedes manipular. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de esas personas que yo no puedo manipular mi entorno, yo solamente me dejo llevar y yo interactúo con personas. He tenido unas experiencias increíbles que los he platicado, todo lo he compartido en los grupos de Chris. Sí. Y qué experiencias tan increíbles, de verdad que son cosas que dices, qué poder de la mente tan increíble, porque son cosas que tú tienes si no te das cuenta, ¿no? Esos dones que tú ayudas, que dices en tus cursos y en tus videos. Gracias. Pues a despertar el tercer ojo, por ejemplo. También estoy haciendo unas meditaciones con cuarzos y cosas que de verdad fueron premonitorias, tonterías, así de que, ¿sabes qué? Que no voy a ir a ese Oxxo de tal lugar porque se me hace que va a estar cerrado. Pues llegué y estaba clausurado. ¿Cuántos Oxxos clausuran? Como que digas, pues es algo común. Y algo me decía, mi intuición me decía, no, pásate a este Oxxo porque de allá no. Y así muchas cositas, de verdad. Sí, ahí es donde a lo mejor también conecta un poco de niño. Yo veía, por ejemplo, Caballeros del Zodiaco, ¿no? Y Dragon Ball. Y de repente vas descubriendo
que se inspiran en creencias reales, ¿no? Por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco es el zodiaco griego, ¿no? Y las características de cada uno de los personajes llevan las características de todos los simbolismos de esas constelaciones, ¿no? Y uno va aprendiendo, sin querer, de historia o de mitología griega a través de la caricatura, del anime. En Dragon Ball, por ejemplo, me encantaba el hecho de las esferas del dragón, es numerología, son 7, ¿no? Y de 7 hay muchísimo, de los 7 chakras, 7 notas musicales, los 7 colores del arco iris. Como que el 7 es un número que embona mucho en lo espiritual, y el dragón, en específico en Asia, ¿no? Este gran ser mítico, ¿no? Que puede cumplirte tus deseos o destruirte, ¿no? Entonces ahí también hay mucha mitología bonita en estas caricaturas, que vaya, yo las veía también de niño, y vaya, cuando empiezas yo cuando empecé a tener estos sueños lúcidos y a investigar más de estos simbolismos que uno ve en los sueños o en el inconsciente colectivo, ¿no? Cuando uno piensa en el guerrero, el mago, el rey, estos arquetipos tienen mucha carga, ¿no? De psíquica, pues, ¿no? En los sueños. Entonces ahí vas conectando que muchas ideas de videojuegos o de películas o de libros o de caricaturas sí están inspiradas en simbolismos que fueron considerados importantes en algún momento. Es bonito hacer esa conexión, no quedarse con la idea de, bueno, es pura fantasía. Si uno investiga, sí encuentra uno elementos padres y que son reales, ¿no? Precisamente nuestra amiga Biernaín, ya ves que ahorita está empezando su canal de YouTube, que también les voy a dejar el enlace de su canal para que lo visiten. Se está poniendo bien bueno, porque sí te habla ya muchas cosas del tarot, cosas de astrología, ¿no? Que precisamente ella le sabe todo eso, que es el ascendente de tal en tal, sí, que Mercurio retrógrado, todo lo que nos está causando, ese tipo de cosas bien interesantes, ¿no? También son bonitas, y todo eso tiene su raíz en el inconsciente colectivo y los arquetipos y simbolismos que representan. Es bien bonito, es un tema bien locochón. Uno se va al pasado, a Freud, a Carl Jung, a diferentes personas que estudiaron estos temas. Decían por ahí que bandas de rock satánico recomiendan la parte de Moderato y de Maná. Sí. Buenísimo. Sí, no, pues yo no soy de bandas satánicas, ni mucho menos metal oscuro. Panda, yo creo que es broma, ¿no? Porque aquí Maná sí, del diablo. No es cierto, es broma. Panda, no lo escuchen, es horrible. Por cierto, ¿qué les parece? Hacemos una rapidísima pausa, porque ahorita nos está saludando mi queridísimo tocayo José Fernando, un grandísimo amigo, una gran persona que también quiero mucho. Precisamente nos vimos antier, ¿no, tocayo? Fuimos a una pequeñísima convención de Star Wars. Digo pequeñísima porque la verdad es casi que un tianguis muy chiquitito. Igual voy a subir un pequeño videito de cómo nos la pasamos. Yo a Fernando lo conocí en estos grupos de Star Wars de Microgalaxy México, porque eso es lo que también quiero platicar, ¿no? Mi querido Chris. Adelante, sí. Es súper interesante. Tienes la navecita, yo me imagino que es el momento. Es que mi querido tocayo, me voy a poner tantitito en grande. Sí, ¿no? adelante. Ahorita te doy la palabra, mi querido. Adelante. Pero... Es que con mi querido tocayo, es al revés, perdón, es a las de acá, te paso acá. Y yo así. Mi querido Fer, pues ya viene en camino tu nave, ya nada más falta la de Mauricio que me la autoricen. Es que está padrísimo porque nos echamos la mano entre todos los del grupo, y bueno, hemos hecho muy buena amistad, Fernando, Mauricio, Divae, Gino, y por ejemplo, Gino fue a Disney Park, el Galaxy Edge, y me pudo conseguir el halcón milenario edición Disney, solamente allí lo venden, ¿no? Entonces, invitarlos a que si les gusta algo, jardinería, bueno, muchos de ustedes están en los grupos de Chris, y hay mucha retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, el gran Jerick, que está en el grupo, que da muchísima información, una persona que sabe muchísimo de estos temas. Genial, que siempre van en... Sí, ¿no? Y es que hay gente que le sabe muchísimo estos temas, ¿no? Y si te quedas sorprendido. Y si les gusta el tema, por ejemplo, en mi caso, yo lo pongo, de Star Wars, entro a varios grupos, te haces de muy buenos amigos. Por ejemplo, tengo mi querido amigo Divae, cuando recién lo conocí, hicimos un intercambio de naves, o yo le vendí unas figuritas, no me acuerdo, y él me regaló esta figurita, así sin más ni más, y yo así de, oye, pues qué buen detalle, ¿no? Y así con mi tocayo y con todos. Rapidísimo, mi querido George Margain, que se dedica a hacer este tipo de presentaciones de cajitas para navecitas de Star Wars principalmente, me regaló esta
Yo ya le puse mi colección de figuras para que luciera. Ay, perdón por el charolazo, perdón. Es como una vitrinita, qué chido. Exacto, y ya lo cuelgas y ya tienes ahí. Entonces me dijo, de hecho ya hice video de esto, ¿no? Y le dije, pues quedé muy agradecido, obviamente, ¿no? O sea, te encuentras personas tan lindas y como les digo, puede ser de jardinería, siempre encuentras tips. Claro. ¿Qué les parece? Hacemos rapidísimo este pequeñísimo unboxing ahorita porque ¡Qué labra! ¡Qué labra! Sí, sí, sí. De hecho, me encantan estas cajas porque puedes volverlas a guardar. A mí me gusta sacar las cosas, obviamente, pues para hacer el análisis, ¿no? Pero quiero mostrar esto que está increíble porque yo me volví coleccionista de estas cosas. Porque mi papá siempre fue coleccionista de trenes. Tenía sus maquetas de trenes y carritos de autopistas eléctricas. Chévere. Y estas figuritas que me han súper encantado. Híjole, es que esta cámara no es lo ideal para esto. Pero ya está el videoanálisis de esto. Es que miden 3 centímetros. 3 centímetros. Están chiquititos. Sí, sí, sí. Esta es Felicity Jones, la actriz. Que en este caso se llama Jean Erso. Cassian Andor, que es nuestro paisano Diego Luna. Y K2SO, que es el androide. De la película Rogue One. Rogue One. Peliculón, se las recomiendo. Y bueno, ahí sale esta navicita. Perdón por el ruido. Déjame rapidísimo. La armamos a las de acá. Porque seguramente muchas personas del grupo de Star Wars ahorita van a estar así como, pues, ¿qué pasó, mi Fer? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablas de Star Wars, no? Porque luego pasa eso, ¿no? Que te encasillas a veces en hablar de puro videojuego o puro cómic. Y pues vamos a darle un poquito de gusto a todos, porque yo quería que te conocieran, y quería que los que no están familiarizados, como habíamos dicho. Claro, es un gran gusto. y que te conocieran, ¿no? Con este lado más divertido, digamos. Ahorita sí, entramos más relax. A videojuegos. Es que esta preciosidad de nave igual no luce tanto aquí. Tiene una cosa que se llama paneleado. Esto no es común que lo lleven. Es cuando se notan los detalles de las líneas. Por ejemplo, acá al frente no lo tiene. Detalles, sí. Ajá, pero por ejemplo está el desgaste. Hasta parece, que está como sucia, pero rayada. O sea, si la enfocas en una... Ahora sí que de cerca parece como si fuera la nave en tamaño real, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que eso es lo que a los que somos fans de Star Wars nos encanta desde que salió la primera película, que las naves están fregadas, están amoladas, no son naves nuevas, ¿no? Sino están sucias. Por ejemplo, aquí por ejemplo pues podemos ver los motores, el hollín de los motores. Por ejemplo, esta nave está aterrizada y está así. Ya cuando despega, pues abre las alas acá. De hecho, la envergadura de alas es de lo más grande, ¿eh? O sea, esto ya no tiene nada de Micro Galaxy, que es como se llama la línea. O sea, esto ya está gigantesco. Y pues está increíble porque abres la cabina. Le quitas esta parte del motor y está trabajado esto. Tiene unas puertas aquí al lado. A ver, voy a cerrar las alas para que sea más fácil. Sí. Les digo, esto ya el video ya queda mañana para que lo vean con más detalle. Estas puertitas de aquí. Ay, perdón, es que es difícil grabar. No estoy acostumbrado a mostrar esto con cámara invertida. Pero tenemos esta puertita, la de acá. A ver, perdón, la voy a tener que abrir. Se desliza. ¿Cuánto detalle? Está buenísimo. Y tenemos un cañón aquí. Ay, es que está muy difícil. No estoy acostumbrado a grabar esto. Tenemos este cañoncito. No. Tiene unos detalles que tienen que verlo en el video de mañana. Esta parte transparente. Así que los invito a que le den una checadita. Trato de hacer mis videos lo más corto y breves posibles para que sean más o menos, también agregándoles un poquito, Chris, de material. Por ejemplo, voy a sacar un poquitito del videojuego en VR, entonces voy a salir ahí, me grabó mi hermano Mauricio, ahí jugando con el juego. Claro, obviamente no se va a poder experimentar la tercera dimensión y el volumen, pero de alguna manera como enriquecer un poquitito, ¿no? Dar un poquito. No nomás es hablar de la nave, es dónde salió esta nave, quiénes son los personajes, entonces tratarlo de hacer un poquito bien. Al menos ese valor. Sí, pues es contenido de valor y es un nicho súper bonito, a mí me encanta. Realmente, ahorita me acordé, ahorita que estabas, a lo mejor voy a cambiar el tema muy feo, nada más es un paréntesis, me acordé ahorita que abriste la nave con todo ese detalle, me acordé de que antes, no sé si algunos de ustedes, algunos vieron, había unos controles de Super Nintendo, unas cajitas, pero las abrías y adentro tenía todo el mundito de Street Fighter,
y traía las miniaturas de dos personajitos de Street Fighter. Y tenía todo el detalle ahí, literalmente cuando jugabas Street Fighter en Super Nintendo y se veían los munditos ahí atrás, eran las figuras en miniatura. Y cómo se van desdoblando y toda esta onda. También me acordé de los Transformers. ¿Cuántos no llegamos a tener de estos juguetitos que parecían un animal? Y poco a poco lo ibas desdoblando, así cada pestañita, hasta que era un robot. Eran buenísimos esos juguetes. Sinceramente, me hubiera encantado coleccionarlos porque tuve muchos de ellos. Muchos. Sí, si no mal recuerdo, mi amigo Fernando tiene varios Transformers, pero de Star Wars. O sea, son Transformers y hicieron como el crossover, porque no es oficial, hicieron un crossover con Star Wars. Y las naves se ven idénticas, pero obviamente las Transformers, y ya es uno de los robots. De los robots. No, sí, de los Decepticons, de los... ¿Qué eran los Decepticons y los Autobots? Que por cierto están por estrenar la película en cines nuevamente, después de 30 y tantos años de haber salido. Sí, me acuerdo de esa caricatura buenísima. Había una que era como en computadora, que eran de los Transformers, pero animales. Y a lo mejor algunos se acordarán de los Fabulojos. Eran unos lentes que te vendían en unas farmacias o no sé, pero en ese momento, creo que era en Canal 5, salía el programa de los Transformers, pero como animación de computadora, pero te ponías los Fabulojos y se veía en 3D, eran las primeras aproximaciones al cine o a la... no es cine, pero es como entretenimiento en tercera dimensión. Era buenísimo eso. También ponen por ahí Shenlong es el dragón. Sí, Shenlong, el dragón. El Shenlong de Dragon Ball. Evangelion, anime favorito. Jamás me he identificado tanto con una historia. Está muy oscuro y es que toca temas religiosos, que la espada de Longinos y temas muy fuertes. Y, sí. Pero qué producción de anime. Sí, meten mucho cábala, temas de cábala en Evangelion. Muy buena caricatura, es un anime excelente. Sí. La tecnología es la revelación de nuestra energía espiritual evolucionada. Qué interesante pregunta. De hecho, yo pienso que todo lo que se ha creado lo hemos traído del plano de las ideas hacia el plano físico, ¿no? O sea, creo que la tecnología puede ser eso aplicado, ¿no? Inclusive por medio de los sueños, ¿no? ¿Cuántas cosas no se han creado a través de los sueños? Que si la máquina de coser, que si la tabla de los elementos, la tabla periódica, el aeroplano. Exacto, entonces, pues así yo no dudo que alguien lo haya soñado. Por ejemplo, acabo de ver un video súper interesante. Bueno, no, ya me voy a salir del tema. Pero sí, yo creo que sí, sí, de alguna manera es una extensión nuestra a final de cuentas. Aunque yo no creo que sea tecnología nuestra a final de cuentas, sino que es tecnología prestada y que algún técnico, algún científico la fue emulando porque la vio antes, así como el rayo láser, ¿no? Es posible. Que casualmente a partir de que cayó ese ovni, bueno, se dice en Roswell, casualmente empezaron a salir los transistores, el rayo láser, o sea, la tecnología de ahí empezó a ¡pum! O sea, sí, avances tecnológicos impresionantes en cuestión de unas décadas. Eso es posible. Yo sí creo que hay parte de tecnología prestada. También el ser humano es capaz de generar muchísimas cosas, desde los motores de combustión, muchas cosas. Por ahí hablaban de los primeros celulares de gama baja y los tamagotchis y estas cosas. Sí. Esas tecnologías están bien bonitas, pero siguen saliendo, mi Cris. Sí, lo que pasa es que existen. Pero es que ahora ya son a colores, o sea, ahora sí ya tienen buen sonido y todo. Sí, o sea, ya están en forma, inclusive hay oficiales de los Pokémones. Entonces, tamagotchis de los Pokémones, sí, eso ya es nuevo. Sí. Eso ya no me tocó. En Japón, en Japón principalmente, pero ya. sí se consiguen. A mí me tocaron estos que tenían como 20 mascotitas en uno. Y de repente tú elegías qué Tamagotchi querías. Bueno, ya no era Tamagotchi, era ya una marca diferente, pero que un gatito, que un perrito. Y ahí le tenías que estar alimentando, y ahí tenías que estar jugando. Lo tenías que limpiar la popó, ¿no? Sí, salía la popó, y si no le limpiabas se moría. Sí, exacto. No le dabas de comer, se te moría, porque digamos que tenía un reloj interno aparatito. Sí. Y eran buenos. A mí siempre se me moría, la verdad. Yo fui muy mal amo. Pero eran bonitos esos.
me acuerdo de los primeritos que salieron, que creo que era un extraterrestre el primero que salió. Ah, ok. Estaban bien padres. Tamagotchis. A ver, es que sí, eran tan buenos. Satánica que Motley Crue y Bon Jovi. Banda más satánica. Sí, seguro. Es que hay bandas. Mi ex tenía colección de Star Wars y otro ex de Aliens. Ah, pues de hecho, mi amigo José Fernando, yo he querido grabar con él porque él tiene la colección completita de los Action Fleet, que fue esta versión de navecitas, pero desde los 90s o de los 2000, desde los 2000. O sea, él empezó a coleccionar, fue de los primeritos que empezó a coleccionar, la tiene completita. Y también le encanta Alien, Depredador. No, es una persona así de... Ahora que fui a la convención, yo le decía, oye, tocayo, ese mono, ese Luke o ese Darth Vader, ¿de qué colección? Y ya te dice, no, mira, es una biblioteca andante. No, mira, tocayo, ese salió en tal año. Esta es la variante de no sé qué, costaba tan... O sea, te doy los datos que te quedas así de, órale. No, sí hay personas que son... Igual tengo amigos que son de videojuegos y te dicen, pues sí, el videojuego que desarrolló fulanito de tal, con el presupuesto, y te empieza a desglosar toda la historia y tú te quedas así de, ¿y cómo sabes eso? Pues porque compré, y te muestra el libro, porque compré el libro, y ahí vienen las entrevistas y te platican, y es, wow, o sea, ¿cómo hay tanto conocimiento? Que puede ser, como decíamos, ¿no? Un conocimiento mundano, a final de cuentas, pero que nos genera felicidad, nos genera entretenimiento, a final de cuentas, no te va a dejar nada, digo, salvo que te dediques a eso, ¿no? Ya ven que hay tantos youtubers que se la pasan hablando nada más, por ejemplo, de puro videojuego, ¿no? O de Star Wars. El personaje tal hizo tal, va a ser tal, y se estima que para la próxima película. Bueno, pues ahí. Es lo padre de este mundo, que hay tanta diversidad, mi Cris. Claro, si inspira a la persona es por algo, ¿no? Yo creo que todo lo que nos inspira hay que seguirlo. Hay que intentar empujarlo y llevarlo al máximo, ¿no? Terminan saliendo cosas interesantísimas. Acá siguen con el metal. Ese Ghost, esa banda Ghost es buenísima. Yo no soy muy fan de ellos, pero tienen 2-3 rolas muy buenas. El cantante, creo que son alemanes, si no mal recuerdo. Es que mi cuñado, que es finlandés, es fanático de esa banda. Me contó que, bueno, en primer lugar, usa una máscara. O sea, nadie conoce su rostro real más que su banda. Sí, los ubico. Y está vestido de papa. Ajá, tiene su sombrero como del papa. Sí, y saca varios trajes de papa increíbles. O sea, un diseño rojos, blancos, de diferentes colores. Resulta que me contó que en un viaje a México, en un concierto, le robaron uno de los trajes más icónicos. Y en México. Sí. Qué mala onda. Sí, qué pena. Pero sí es muy buena banda. Evangelion Super Anime. Pero dice Ángel Draco que está mejor el manga. Es que siempre se experimenta más en manga. De hecho, Chris, ¿tú coleccionas cómics? ¿O has comprado cómics? ¿O comprabas algo que te gustara en especial? Sí, llegué a comprar de Spider-Man, pero sinceramente no recuerdo exactamente qué volumen fue, qué edición fue. De hecho, varios de esos cómics, como que yo me inspiraba para ir copiando los dibujos, ¿no? Y aprender a dibujar. Pero de Spider-Man tuve varios. De Capitán América. Después ya no me tocó tanto el irlos coleccionando en físico. Luego cuando empezaban los disquetes, ¿se acordarán de estos disquetes? Esos cuadritos que almacenaban 5 megas máximo. Me empezaban a pasar algunas imágenes de cómics en estos disquetes. Y a mí me gustaba mucho dibujar cómics, pero vaya... Sí, de hecho tienes... En parte ya te he platicado de esto, cómic, porque sí. El trabajo de Fer y de Mauricio Caballero es como un sueño frustrado que yo tuve de niño, porque hacía con mi hermano cómics, así, haz de cuenta, figuritas, dibujitos de personajes parecidos entre Marvel y Dragon Ball. Como que combinábamos muchos estilos raros y hacíamos nuestros cómics, pero te estoy hablando a que teníamos 10 años, ¿no? 9 años. Claro, agarramos una hoja, le poníamos 4 cuadritos y empezamos a dibujar en cada cuadrito ahí así qué pasaba con el personaje, ¿no? Y nos encantaba. Okay. Llegamos a meter ideas, a combinar ideas, porque no teníamos ideas propias, la verdad, pero eran ideas muy combinadas. Mira, realmente, Spawn, Spider-Man, todo combinado. Claro. Pero nos gustaba mucho, aprendimos a dibujar ahí, pero vaya, en esta temática de los cómics,
vaya, nunca tuve, digamos, una oportunidad como de explorarlo a fondo, y conocerte ha sido algo bien iluminador, porque para mí, sí, no, yo no tenía idea de cómo estos procesos, ¿no? Que me has platicado y me has compartido algunas cosas que no se pueden sacar a la luz todavía, porque Fer está trabajando en proyectos importantes, en películas de animación, colorimetrías, cosas bien, bien chidas, y yo la verdad siempre tuve el deseo de hacer cómics, pero qué padre estar en contacto y que me compartas tus experiencias, mi Fer, y esos cómics de Seraki, buenísimos. Muchas gracias. Y es que la verdad yo me siento bendecido, me siento agradecido con la vida y con todas las personas que me rodean para que esto se hiciera realidad. O sea, poder trabajar de algo que a mí me encanta, algo que yo disfruto, porque de verdad es un placer. Yo te platiqué, esta película de Batman fue pesadillesca, fue muy... Yo no estoy acostumbrado a que la gente esté detrás de mí, y aquí producción pues estaba, bueno, es su trabajo, ¿no? Pero aquí producción estaba, Fer, ¿cómo vas? ¿Qué tal tus escenas? Híjole, espérame tantito, porque sí me tocó una escena de 10 personajes, y a todos hay que ponerle sombritas, y son cuadro a cuadro. Sí, o sea, son escenas que te toman a veces hasta 2 días en hacer una sola escena, y dura 3 segundos, ¿eh? Ese es el problema. No. Sí, porque ustedes saben que para cine, bueno, esto no es para cine, esto es para HBO y para Prime Video. Porque ahora todas las películas de Warner Bros. Son para estos formatos. Y tengo curiosamente un muy buen amigo, Ramón Baturoni, que ahorita está en Finlandia. Le tocó trabajar en una película que se acaba de estrenar en Prime Video de Batman, pero es un Batman ya viejito. Tiene a su Robin, pero todo rebelde. Está Alfred. Sí, no, véanla. No me acuerdo cómo se llama, es algo de Christmas, algo de Navidad. Está divertidísima. Y bueno, para mí es increíble, porque al final de cuentas todos nos conocemos en el medio, así de que, no, pues ya trabajamos en tal estudio, con algo, pero poder trabajar de algo, como tú lo haces, ¿no? Trabajar en algo que pues te proporciona placer, felicidad, que te levantas en la mañana y que dices, híjole, pues mira, estoy cansado, estoy desvelado, la verdad, ¿no? Vamos a trabajarle, vamos a hacerlo, y lo haces con todo el gusto, la verdad, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues, que te da una remuneración económica, pues a veces no es tan digna como tú quisieras, pero pues hay que trabajarlo, hay que hacerlo, y la verdad me siento súper bendecido de poder estar en eso. De hecho, en la entrevista que hice con Christopher, le pedí permiso, ahora sí que la comprometí, le dije, oye Chris, pues también para promocionar tu cómic, porque lo quiere sacar en español, también quiere venir a México a promocionarlo, a la Mole y estas convenciones de cómics, pero posiblemente el año que entra. Le dije, oye Chris, ¿me darías chance? Bueno, que se llama Christopher. Le digo, oye Chris, ¿me darías oportunidad de hacer un video de cómo trabajo las páginas de Murinae? Que así se llama el cómic, ¿no? Murinae After Midnight, o es Murinae, que es la raza del ratón después de la noche, ¿no? De la medianoche. Entonces me dijo, sí, adelante, porque ese cómic originalmente era en blanco y negro. Mi hermano lo hizo todo, desde el texto, los colores, los volúmenes grises y todo como pintadito, como óleo, digamos. Y entonces ya después él dijo, oye, ¿sabes qué? Pues sí le voy a meter un poquito más de presupuesto, le voy a meter color. Y ya mi hermano le dijo, oye, pues mi hermano sabe colorear, te cobra tanto y tanto. Y entonces, aparte que es un tipazo, una persona así también muy, muy buena onda, como tú, mi querido Chris. Pero bueno, lo que pasa es que con él mi acercamiento es más de cliente, no es tan de amigos, pero sí es una persona muy afable. Y sí me dijo, sí, adelante. Entonces, si se quieren dar una vueltecita al canal, si se quieren suscribir, adelante. Yo encantado, porque me ayudan a seguir creciendo. Sí. Si no, no hay problema. Pero la idea es compartir algo y que se inspire, ¿no, Chris? Porque también hay personas que a lo mejor no tienen el miedo de hacer las cosas. Yo siempre digo, mira, de hecho en el video lo menciono, con Christopher, les digo, él es escritor, él no sabe dibujar. Entonces dice, hagan las cosas, echen a perder, no importa. Por ejemplo, como tú decías de la música, no importa, se vale experimentar, porque de ahí vas agarrando experiencia, vas agarrando tus gustos y tu línea. ¿Qué te gusta hacer? Claro. Sí, no, hay que apoyar, porque es talento, digamos, ideas muy novedosas, ¿no? Este cómic de la ratoncita, wow, sí me dejó impresionado. Sí, Chris, es que es igual que los videojuegos. Son cómics independientes, hay videojuegos independientes, y curiosamente son los más propositivos, porque tenemos a todo lo que es de los superhéroes, ahí es lo mismo, la verdad, hay mucha variación en mangas, pero caímos en lo mismo, siempre es el mismo personaje, tipo Shinji, el de Evangelion, el típico chavito,
penoso y que bueno, poco a poco vas viendo cómo va evolucionando y va teniendo un poquito más, se va volviendo el héroe que no quiere ser el héroe, como que caen mucho en el cliché, siento. Clichés. Y los independientes son muy propositivos, entonces se arriesgan a sacar cosas de sexo inclusive, o sea, o cosas muy sangrientas, que a lo mejor para algunas personas pueden parecerles muy subido de tono, pero habrá personas que digan, oye sí, yo quiero eso. Como qué pasa con este videojuego Stellar Blade, Chris? ¿Qué está pasando? Sí. Es impresionante lo que está pasando con no solo ese videojuego, ¿no? Hay otros juegos que están generando una polémica innecesaria, ¿no? De repente hay personas que de repente no les agrada una idea o un personaje, y la personaje esta de Stellar Blade es una muñequita, por decirlo de ese modo, generado a través de la cultura del... Yo me imagino que está inspirada como en anime, pero muchas personas se quejaron mucho de que estaba muy exagerada, etcétera. Entonces hay muy sexualizada, ¿no? Su personaje. Como muy sexualizada, exactamente. Pero al mismo tiempo dices, es una figura hecha en computadora. Exacto. No es una persona, ¿no? Es Exacto. un personaje. Pero es interesante ver estas polémicas, pero ahí se empiezan a manifestar muchas perspectivas diferentes. Pero bueno, creo que si salen, si surgen, pasa por algo, ¿no? Sobre todo si es algo de calidad, ¿no? Porque no van a sacar una chica súper voluptuosa y todo, nada más por el morbo. Digo, sí se vale que lo hagan y para público, pero este juego ahorita, que inclusive sacaron el demo, no sé si ya lo jugaste, que te dije. Ayer lo jugué. Está bien está chido, tú que eres bueno con los Souls, con los Souls. Es sí como un Souls-like. Muy bueno. La verdad me gustó mucho. Los gráficos están muy buenos. Los enemigos son muy diversos. Me agradó. Muy grotescos. Muy grotescos, ¿no? Todas esas criaturas mutantes. Bueno, porque se desarrolla en el espacio, a final de cuentas. Pero resulta, Chris, no sé si sabes que ya rompió récord ahorita de... bueno, no me acuerdo qué juego superó, pero en preventas. O precompra. ¿No? Creo que está mal dicho, pero en la precompra del juego. Sí. Ya rompió porque se está atreviendo a mostrar lo que... Ahorita que están con esta agenda de que no saques esto. Bueno, no vamos a entrar en polémica, a final de cuentas, cada quien sí. Pero sí se atrevió a hacer algo pues, diferente. Oye, mi Cris, ¿qué te parece? Sí. ¿Qué te parece? Mira, lo que está diciendo... ya se me fue. A ver, es que Rodrigo Garrido nos estaba diciendo esto, nos estaba preguntando... Falta hablar de sus películas favoritas. La mía es, ¿conoces a Joe Black? Uf, mi hermano hasta lloró con esa película. Es que sí está... Bueno, a mí yo tenía el nudo de garganta y... dice, trata de la muerte, tomando a un joven para saber cómo es la vida y se termina enamorando de una mujer. No la he visto. Con Anthony Hopkins, es extraño, con Brad porque a Pitt. mí me gustan estos temas, me gustan mucho estas películas, no la he visto. Sí, de hecho tú eres un gran cinéfilo, Chris, y tú en tu canal también recomiendas muchas películas, precisamente. Sí. Pero a ver, ¿cuáles serían tus películas favoritas? Digo, yo sin duda digo Star Wars, las viejitas y las precuelas, esas. Mi película favorita, es que son tantas, me gustan muchísimo. Creo que ya las he recomendado, pero en cuanto a las temáticas que manejo en el canal, de mis favoritas es la de Cloud Atlas, el Atlas de las nubes o el Atlas del cielo, una cosa así. De los Wachowski. Habla de diferentes historias en diferentes momentos del tiempo y cómo están conectadas entre ellas. Hay otra que me gusta mucho de este actor Robin Williams, se llama Más allá de los sueños, en español. En inglés se llamó What Dreams May Come. Híjole, me encantó. Desde niño me quedé fascinado con esa película. Sí, wow, después me di cuenta que esos escenarios estaban inspirados en la Divina Comedia. Entonces, cómo ponen el infierno, el cielo, el bien y el mal, o sea, todas esas ideas me volaron la cabeza en ese entonces, ¿no? Ahora, en cuanto a animación, híjole, de niño, mi favorita era Toy Story. Toy Story, definitivamente, me sabía todos los diálogos. ¿Qué otra así de caricaturas de las primeritas? La espada en la piedra. Esa película me la regaló mi papá. Sí. Y está, pero fascinada, o sea, está voladísima la película, porque la animación hay unas partes en las que una bruja se convierte en dragón y en conejo y se empiezan a convertir en diferentes cosas. Y está Arquímedes, el búho de Merlín. Todas esas escenas así como súper de niño me impactaron, ¿no? Y yo decía, qué bonita película, está interesante. Y el diseño de personajes, mi Cris. Sí. Resulta que el que hizo esas películas, el que hizo el de Bernardo y Bianca
Los 101 Ajá. Dálmatas, que de hecho esa fue la última película de este director. Ya, Y ya. esta es... y la de Robin Hood es Don Bluth, que después fundó este estudio genial donde sacaron Anastasia, el de un cuento No manches. americano de Fievel. O sea, ha sacado películas que sabía. también... Sí, genial. No, ya Es lo ahorita que ya les está comento, así, muy viejito. que platicando con Fer voy aprendiendo mucho de estos temas, porque siempre tiene ahí un tesoro que compartir, ¿no? En estos temas. Pero sí, me encantaban estas películas. La de Alicia en el País de las Maravillas, la primerita, Oye, me voló la mente de niño, ¿eh? Es que está Y hasta increíble. miedo me daba, pero me gustaba mucho. y de Don Bluth, la de, no sé si habrán visto la de Todos los perros se van al cielo. Hijo, es para llorar, así, buenísima. para que agarres tu buenísima. pañuelo y te pongas ahí a Sí. chillar, o sea. La parte del cocodrilo. El Ay. cocodrilo con los perros y que están ahí dialogando. Sí. Muy buena película. Sí, sí, sí. Bueno, en ese sentido, ese tipo de películas me gustaban mucho, ¿no? Y sobre todo que, pues pareciera que en todas estas películas hay como un traslape de dimensiones, ¿no? En la de Alicia en el País de las Maravillas, Todos los perros se van al cielo, como si se hubiera una especie de comunicación, ¿no? Entre diferentes realidades. Son bonitas esas películas. No me había dado cuenta, pero me llaman la atención ese tipo de películas. Sí, ¿Sabes son cuál? La de Donnie fuertes. Darko. Donnie Darko. Ah, sí, sí, buenísima sí. también. Sí, sí, me sí, inspiró mucho. Pero Sí, buenísima. cuando la ve alguien sin contexto y sin saber qué onda, sí te quedas, ¿qué Sí. acabo de ver? Como cuando ves Matrix la primera vez. Yo fui a ver Matrix Sí. la primera vez y yo me Buenísima quedé... Matrix. Ay, de verdad, fui con mi primo y me Sí. quedé, oye, no sé si me gustó, no sé si me encantó o la odié. Ajá. La tuve que Sí, ver o 2 no o la 3 entendí. veces. Ajá, ¿no? sí. Sí, porque no fue mucha información para mí y yo no estaba familiarizado con el concepto de la Matrix y todo esto. Entonces para mí fue un concepto así. O sea, ahora sí que Sí, te llegué. despierta. Sí, sí. Sí, son de esas películas que te revolucionan. Aquí, Sí, por sobre ejemplo, todo si te Perdón. gustan, como indagar un poco más, ¿no? En la temática de la película, ayuda muchísimo. Matrix también de mis favoritas, y definitivamente. las de animación, también los Animatrix, Animatrix, están buenísimas. Sí. Sí. Nos decía Tus Ángel Draco películas- que no le gustaba que vayan haciendo tantas películas. O sea, me imagino que, pues como las de Star Wars, ¿no? Que también están haciendo las películas y que ya sacan por sacar, igual las series, ¿no? Que ya, A veces sí. sí, está suele muy suele cierto. pasar. Episodio 3 y episodio 5. El episodio 3 Sí. me marcó, ¿eh? La Esas parte son de la historia de Darth Vader. Sí. Es que toda la Literalmente. saga, a final de cuentas, es Darth Vader, pero la 3, o Sí. sea, da un cierre. Pero esa parte, no sé si ya viste, Fer, la última que sacaron de los Juegos del Hambre. No. Es no. una precuela Ah, de ok. las 3 que sacaron y literalmente es la historia del villano, que es Snoke. Ah, Pero en esa película narran cómo se convirtió así. Y me Claro. recordó muchísimo la de episodio 3 de Star Wars. ah, Es algo muy similar. Cómo el personaje era bueno y qué le Sí. pasó para Para que que se se volviera fuera así. como se volviera de ese modo. Exacto. Y las dualidades se representan bastante interesantes, ¿no? Y me Qué recordó bien. muchísimo al episodio 3. Te Oye, la qué recomiendo buena. mucho. Excelente, Sí. ya la tengo anotada. Y tenía mis dudas. Fíjate que Sí. vi todas, las de Sin Sí, Saco sí. y todas estas. Y sí, Ajá, sí me sí. gustaron, pero no sabía. Sí. Esta se llama, creo que El Sinsajo y la Serpiente, algo así. Tiene 2 nombres, pero es la precuela. Te la recomiendo mucho, mi Fer. Claro. Mira, mi querida Birnaín dice: me encantó estar aquí y recordar momentos de nuestra generación, Team Índigo. Y claro, Índigos. También me quería yo sacar el tema de las Pepsi Cards. ¿Cuántos de nosotros no nos obsesionamos con las Pepsi Cards? Y Sí. esos yo le decía a Fer, me mostraba algunos de sus dibujos, o bueno, de las ilustraciones, el tipo de sombra que les da, el tipo de color. Yo le decía que muchas de sus ilustraciones, de sus formas de colorar, me recuerdan muchísimo a las Pepsi Cards. Y, Ajá. o sea, me regresa a esa época, ¿no? Híjole, me acuerdo de haber tenido todo el álbum, hasta las que salían como Como que tipo eran holograma. como de holograma. Sí. Sí, las normales yo, y las de holograma. yo las junté todas gracias a que en la escuela Yo también, sí. hacer el cambalache, hacer el intercambio. De hecho, fíjate, Cris, ahorita que mencionas esto de las tarjetas y que me acordé también, regresando tantito, curiosamente, de estas figuritas de Star Wars, están saliendo las cajitas individuales. Y es sorpresa, es la Mystery Box. No sabes qué te va a tocar. Realmente, a los que somos fans coleccionistas de esto, sí nos molesta
que tienen su edición o su versión, la rara y la Chase. La Chase es la ultra rara, que se supone que solamente hay 5,000 piezas de esas. Vale. Igual, hay vehículos que crean una... híjole, que no las puedas conseguir, porque solamente hacen o 5,000 o 15,000. Y de verdad está complicadísimo. Oye, ahorita mi querido Fer sabe de eso. El caso es que en estos grupos de Star Wars nos hemos hecho... Yo me he hecho de muchos buenos amigos haciendo intercambio. O sea, fíjense, a mi edad, ahora el domingo es mi cumpleaños, estoy por cumplir 52 años. ¡Feliz cumpleaños! ¡Yeah! ¡Feliz cumpleaños! Pues de hecho este en vivo para mí, mi Cris, es como mi regalo. Es mi regalo de cumpleaños. Es la fiesta online, pero después nos vemos en la fiesta de a de veras. Sí, claro, ya brindaremos. Feliz cumpleaños, Fer, qué buena onda. Muchas gracias, mi querido Cris. Y lo que está padrísimo en estos grupos es que hacemos el intercambio. Oye, ¿sabes qué? Me salió repetido o me lo consiguen, ¿no? Y hemos hecho intercambio por correo, o sea, amigos que son de diferentes estados. Entonces eso está increíble, el poder estar en estos grupos, o sea, retomando un poquito. Es que creo que está un poquito disparatado este en vivo porque tomamos un tema de aquí, un tema de acá. De todas partes un poquito. Y yo sí soy de los que voy en línea recta y de pronto me desvío, me voy al centro, y luego me regreso y luego me vuelvo a desviar. Pero así soy. Quien me conozca en la vida real sabe que así soy. Y esto está saliendo de manera natural. Sí, así que fluye, Un poquito chiflado. Pero sí, definitivamente temática, ya sea de Star Wars o hasta, no sé, de Kitty, las personas que coleccionan cosas de Kitty o de cosas así. El coleccionismo es una parte de, yo creo que también nos enseña a terminar las cosas, como a dar ese esfuerzo para lograr completar un proyecto, ¿no? Y el coleccionismo es mucho esto, como que a mí me enseñó mucho esto. Cuando tenía los Yelocos, traía yo como una loncherita chiquita que vendían de los Yelocos, hasta que no tuve el último, así que, aunque fuera de los que brillaba en la noche, pero era el que me faltaba, ¿no? Y me sentí ahí muy pleno, muy a gusto de poderlo completar, ¿no? Y es bonito porque a lo largo del tiempo también genera más valor, y es parte de la historia, es valor cultural, y va teniendo, más allá de un valor sentimental o emocional para uno, comienza a tener un valor económico importante, ese valor percibido, ¿no? Es importante. Por eso el coleccionismo yo creo que es un ejercicio importante en nuestro desarrollo. Es que también ahí hay un tema, y no lo quiero debatir, hay un tema ahí que está mucho en conflicto. Por ejemplo, están los que coleccionan cerrado, que nunca abren sus cosas, y hay quienes son como yo, que somos quienes lo abrimos, lo sacamos, y bueno, obviamente pues por el canal, ¿no? Porque claro, varias personas del grupo pues me han dicho, oye, qué bueno que me lo mostraste, porque sí tenía la duda de comprarlo o no. Claro, y cometo mis errores. Incluso abierto. Sí, incluso abierto sigue generando un valor histórico, cultural. O sea, a mí sí me encanta explorar todo. Yo nunca coleccioné nada cerrado, la verdad. Aquí va un tema así rapidísimo. Digo, una cosa que pasó. Hay un vehículo que a mí bueno, ya es un tema muy largo. Es un vehículo que lo pude conseguir junto con mi amigo Fer, solamente una. Es una nave muy especial, la de Rebels, la TIE del personaje Sabine, que ahorita está saliendo en live action con Ahsoka, en la serie de Ahsoka de Star Wars. Bueno, resulta que este vehículo fue tan raro y es tan difícil, y les estoy hablando que salió el año pasado, o sea, no tiene ni un año. Y ahorita, a mí me costó 390 pesos en un Sanborns, y ahorita la están dando en 6,000 pesos. Ayer que fui, o antier que fui a esta convención con mi amigo Fer, la vimos, le dije, órale mi Fer, llévatela. Sí. 6,000 pesos. Claro, ya eso es especular, eso ya es de verdad abusar. Pero bueno, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Y en todos los ámbitos, que compran consolas, que compran computadoras, que compran tarjetas de video, ¿no? Para jugar videojuegos y te las venden infladas. Pero bueno, ya ese es un tema ya muy... ¿Ya viste que en todo? En todo pasa. Lo que dice Ale Moreno. ¿Les gusta Final Fantasy? ¿A quién no les gusta Final Fantasy? Y buenísimos. Yo sinceramente empecé con el 7, pero de Play 1. Me encantó, nunca me lo pude acabar. El que ya me acabé es el nuevo, el remake. El 16 y el 17. Del 7. Y la película de Advent Children, buenísima. Sí, qué bárbara, esa película está preciosa, ¿no? Final Fantasy X. El review ese tú nos lo recomendaste para el video de videojuegos.
Sí, Buenísimo también. sí, 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 está precioso. Y acabas de terminar el 16. El 16. Ahí te lo Sí. estoy guardando Es- para pasarte lo que lo juegues. Está muy bueno Sí, también, me gustó. Sí, Chris, muchas gracias. Sí, no, están increíbles esos. Qué juegazos, ¿no? Qué historias tan. De Las hecho, historias. nuestro cómic Sí. será aquí está inspirado en Final Fantasy. Son aventuras donde el Qué personaje chido, va a un sí. pueblo, ve a una persona con problemas, le ayudan y hay mucha magia, energía. Los personajes. Sí, muy al Sí. estilo Final Fantasy. Sí, sí, sí. Ah, bueno, aquí nos confirma Ivette Espinosa que sí, que Joe Black es buenísima. Tienes que verla, Tengo que Chris. ver. Tienes A que lo mejor ya verla. la vi. Voy a checarlo, voy a poner. Es con Brad Pitt Sí, y con Anthony Hopkins. no la he visto. La voy a ver para recomendarla pronto también en el canal, porque luego subimos videos de recomendaciones de series, películas. animación. Segurito será una buena película que recomendar. Sí, sí. Oye, ¿tienes algún video próximo hablando de algunas películas? ¿De las últimas No. películas que has visto? No próximamente, pero sí ya tengo una nueva lista que quiero completar con otras películas para volver a sacar un top 10 de nuevas películas de conciencia, películas espirituales de este estilo. Y se me hace que voy a integrar esta de Joe Black en la nueva lista, porque de repente saco que son películas recientes, pero de repente ahí recomiendo una de los 90s, una de los 2000s. Interstellar. De mis favoritas. Sí, también es una película que tienes que verla con la mente abierta, porque sí te puede sacar de onda. Sí, sí. Cuesta trabajo entender como la onda del espacio-tiempo, cómo la manejan, que por cierto se repite en la película de Buzz Lightyear, la reciente, que también tuvo mucha polémica. Polémica por el beso lésbico, ¿no? Ajá. Pero en esa misma película se muestra ese viaje del espacio-tiempo de Buzz Lightyear. A mí me hizo pensar así como de viajar en el espacio significa estar solo, porque imagínate, te vas, regresas y ya pasaron 50 años. Sí. Lo de la relatividad, ¿no? Precisamente. La relatividad, así es, la gravedad, la velocidad, mueve el tiempo. Espacio-tiempo, los gusanos, el agujero de gusano que aquí menciona Rodrigo Garrido, precisamente. Sí. Sí, súper interesante, súper de mis favoritas también. Sí. Eso es todo. Rodrigo Garrido también. Oigan, pues muchísimas gracias por estar participando, porque, pues, digo, aunque igual no leamos todos sus comentarios, pero sí estamos aquí, pues, echándoles ojito y... No, y gracias a todos los que están aquí, por ejemplo, de Dimensión B, que vinieron para acá, para Pixel and Paper. Sí, muchas gracias. Y gracias a todos los de Pixel and Paper, que a lo mejor no me conocían. Y sí, que se están quedando a todas las locuras que estoy compartiendo aquí con ustedes. Pero la verdad es que al final creo que todo se conecta, ¿no? Y es bien chévere poder como entender los diferentes temas y las diferentes inspiraciones que hay en todos estos temas, ¿no? De coleccionismo, Star Wars, hasta los Caballeros del Zodiaco, que ya salieron también en la plática. Sí, nos faltó hablar de los pepsilindros, los que cambiaban de color. Uy, los pepsilindros, los de los Looney Tunes. Yo tenía estos, los que se volvían azules, que eran de Baxter. Frío, ¿no? Ajá, con el frío. Con el frío. Y Dixie o Trixie, creo que se llamaba la conejita, la rosita. También con el frío se cambiaban de color y eran de super colección esos. Ay, sí. Y buenísimo. Y también llegaron a sacar unos bien bonitos del Señor de los Anillos. Ay, no, perdón. Sí, no, ¿qué crees? Perdón, me estoy confundiendo con los vasos que vendían en los cines, perdóname. Que venían como un holograma. Sí, no, es que esos vasos también se volvieron de colección, ¿eh? Por ejemplo, ahorita hay gente que se dedica a coleccionar estos bustos, estas cabezas, por ejemplo, que salió la película de Spider-Man y está es la palomera. Y es la palomera. Claro, que te cuestan carísimo porque ya para que la consigas, entonces la tienes que comprar en el marketplace de Facebook o el Mercado Libre, ya te las elevan de precio. Sí. Mira, dicen... Creo que salió la de Iron Man, creo, también. Es que sacaron varias increíbles. Dice mi tocayo que su película favorita es la de Appleseed, Ex Machina. ¿La has visto, Chris? A mí me encanta. ¿Es como 3D? De anime? Es de anime, pero es 3D. Es increíble. Es del mismo que creó Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. No la he visto.
Esto es anterior a Ghost in the Shell. Appleseed Ex Machina. La voy a ver. La voy También a ver. es en un futuro postapocalíptico. Es una policía cibernética. Es una pareja, chido. una chica humana y un androide. Ghost in the Shell me gusta mucho. Buenísima, sí. Lo conocí con el juego que salió de Play y ya después empecé a ver el cómic, las películas que sacaron después. Te voy a prestar los mangas de Akira. Están en inglés, digo, yo sé que tú no tienes problemas. Sí, Son unos tomotes, así son 6. Son como de, híjole, yo creo que sí son como de 200 páginas, pero te voy a decir, se leen rapidísimo porque el manga tiene esa ventaja, que es muy visual, no se clava tanto con los diálogos, ¿no? Ves un cómic de Spider-Man y tiene un diálogo que te ocupa un cuadro completo, ¿no? No, te vas a porque si viste la película, el manga te va a volar la cabeza. Aparte el dibujo de este señor Katsuhiro Otomo, no. Es un dios. Unos fondos. Aparte sí están en versión de que se lee al revés, en versión manga. De derecha a izquierda. Uy, va a estar buenísimo. Gracias, Fer. Sí, te las voy a llevar. Te las voy a llevar. Amo Más allá de los sueños. Más allá de los sueños. Sí, qué buena película. Y fue de las primeras películas que empezaron con efectos en 3D. Todos esos escenarios de pintura. De pintura. Buenísimo. De pintura, de óleo, ¿no? El origen ya se ha comentado. Me gustó mucho esa. El origen. Claro. Es que creo que es de las pocas películas tan gráficas que te hablan, Inception, que te hablan de los sueños lúcidos, ¿no? Precisamente. Sí. Cómo entran de un sueño dentro de otro sueño y suele pasar, te despiertas y sigues soñando. Ajá. Divergente también tengo las 3 películas. La 2 me hizo llorar, cuando logran como descubrir el experimento en el que estaban y les dicen que ya pueden salir y todos así casi salen de esas murallas, ¿no? En el pastito y todos agarrados de la mano. Y dije, esto es como un gran despertar. Ya después vi la 3 y me decepcioné un poco porque, te plantean ahí que es lo mismo, ¿no? Pero no se los quiero spoiler. Claro. Pero es muy buena, Divergentes, buenísima. Sí. Yo nomás vi la 1. Mira, nos visita el elegido de Corriban. Master, qué gusto que andes por acá. Sí, ya tenía rato que no te veía. Feliz cumple. Muchas gracias. Muchas gracias. Ivette, muchísimas gracias. Qué linda, muchas gracias. El 21, ¿verdad? El 21. Por cierto, mi Cris, yo no sé tú cómo estás de tiempo. Yo sé que nos podemos aquí seguir las horas. Así que tú dime cuando quieras que ya vayamos, o si quieres ya nos vamos despidiendo. Yo no quiero... Como tú gustes, mi Fer. Mira, yo, por ejemplo, yo estoy acostumbrado en los en vivos que duran 2 horas. A lo mejor me paso un poquito las 2 horas a veces. Bueno. A veces termino antes. Veo que llevamos hora 52 y todavía cuántos temas más nos faltó tocar. Sí. No. Si quieres terminamos de ver ahorita unos cuantos o terminamos de ver los comentarios. Claro, sí. Y si quieres ya nos vamos despidiendo, mi Cris, porque igual hacemos una parte 2 cuando haya oportunidad y sí, claro que sí. Tocamos algún otro tema interesante, porque ya no platiqué lo de los cursos, pero híjole, es que de verdad... Ya será después, pero hay una probadita ahí en todo lo que hemos platicado por acá. Por lo pronto que vayan a tu canal, mi Cris, que vean tus videos, y vean si de verdad les gusta, porque igual puede ser algún tema que a lo mejor les puede sonar medio extraño, ¿no? Si no están en el canal. Por ejemplo, de lo que tú tocas, por ejemplo, no todo es para mí. O sea, cuando hablas de numerología, de viajes astrales, de sueños, por ejemplo, para mí. Sí. Cuando hablas, por ejemplo... de cosas muy... manifestación. Eso para mí es increíble. Perfecto. Pero hay cosas que, por ejemplo, que yo digo, bueno, no es para mí, pero... Claro. A final de cuentas me doy mi vista. Temáticas de todo un poquito. Claro. Ahí los invitamos a los que no conozcan a Dimensión B, explorar el canal también. Gracias, y a todos los que vienen de Dimensión B también explorar Pixel and Paper, todos los videos tan chéveres que tienes. Tienes unos explorando estas como experiencias que hicieron de Star Wars, ¿no? No sé si hiciste una de Tim Burton, pero que fuiste a una como una experiencia de Star Wars, que era un museo o algo así. ¿Qué crees? Que no he podido ir. Hay 2 lugares. Está el Museo Estelar, que es gratuito, solamente tienes que hacer cita. Es un museo, por lo que se ve increíble. Es una colección privada, pero se ve que está increíble, porque tienen desde figuras tamaño real hasta figuras de las vintage, o sea, de las originales de los 70s, ¿no?
Y hay otro lugar que es algo de la cantina de Mos Eisley, si no mal recuerdo, algo así, que es como un restaurancito, pero a su vez creo que tiene tiendas tipo bazares. Pero sí, me quiero dar mi vuelta. No he tenido oportunidad. La verdad había estado un poquito mal de salud y no había tenido oportunidad de salir, pero ya lo haré. Pero creo que sí subiste un video en donde el chavo te da el tour. Ah, bueno, esa fue una... Sí, hay unos... Uy, estuvo súper sencillita. Esa exhibición de las galaxias se llama. La verdad estuvo sencilla. Lo que valió la pena es que este chico, el guía, súper ameno, súper divertido, y te invita a que participes. Entonces, es como cuando a veces tú vas a un lugar y dices, mira, el vendedor te contagia su energía. Entonces fue tan buena onda el chico, me cayó súper bien, que sí, al final le dije, oye, di unas palabras para el canal, ¿no? Pero es así de, oye, ¿sabían que originalmente para Yoda, el personaje del maestro Yoda, querían que fuera un changuito, un primate? Pero obviamente pues no hacía lo que quería, el traje que le ponía le molestaba, se lo quitaba, no actuaba. Entonces te da ese tipo de comentarios bien menos. Pero la verdad es un lugar chiquitito, les voy a decir que tendrán 20 figuras y 8 cascos, una cosa así. La verdad está como para de paso, ¿no? Como para dominguear, digamos. Pero está chévere porque nos muestras todo eso a todos los que no estamos ahí en esa zona de Ciudad de México, ¿no? Sí, que nos interesan estos que puede temas. ser difícil. Sí. Es que es lo malo, que está muy centralizado, es lo malo. Sí. ¿No? Que la mayoría de convenciones se hacen por acá. Por ejemplo, esta convención que fui estuvo muy chiquita, pero se juntó con otra que era el Toy Fest, que es más grande. Qué chido. Y creo que también se juntó con la Mole. Entonces, bueno, aquí convenciones. Aquí el buen Brian Alcudia me dice que feliz cumple. Hombre, qué detallazo, muchísimas gracias. Donnie Darko, sí. Donnie Darko. Sí. Es buena película. Buenísima. No es para todos. Sí, es verdad, es compleja. Verdad. Si la quieren ver, vean el Donnie Darko Director's Cut, porque ahí vienen unas partes de un libro que se supone que es la explicación de todo lo que pasa. Entonces es una de las mejores películas para mí. Me gusta mucho. Uy, mira lo que dice Aima Martínez Ruiz. Me gustan las películas paranormales porque creo en ello y se hacen películas de casos reales. Casos reales. Chris, la serie, la de Detrás de sus ojos, no está buenísima, jaladísima. Bueno, está loca, está loca, pero te mantiene al piso del asiento, ¿eh? Y sí te hace como meter la idea del viaje astral o del sueño lúcido. Sí. Y hay personas que de repente ven la serie y tienen estos sueños. Y aunque sí se jalaron un poquito en la temática, no vamos a spoilear, pero está padre. De hecho me vas a colgar. Vi esa serie con mi mamá porque dije, oye, pues mira, Cristian recomendó esta película, esta serie. Tiene temas bien duros, bien. Digo, con mi mamá no hay problema, pero hay muchas escenas sexuales. Eso sí está muy subida de tono. Sí es para adultos. Pero creo que mi mamá la justificó. A ella es una persona que sí no le parece, o sea, si no está bien justificado la escena sexual, la aborrece. Pero cuando la acabó de ver, dijo, hasta recomendó a mis hermanas, tienen que verla y tiene sentido, ¿no? Todo lo que pasa, pero sí tiene sentido. Porque... ¿Sabes cuál? La de OA. La primera vez que me la recomendaron, el primer capítulo tiene unas escenas un poco fuertes que pueden incomodar, pero si uno va un poquito más allá, ya como a la historia, a la temática, ahí es donde uno como que ya le hace clic, ¿no? Es que la tortura que practican con estas personas, ¿no? O sea, sí. No, sí, tiene escenas incluso sexuales en el primer capítulo. O sea, entonces de entrada podría rechazar la serie. Pero bueno, si le das una oportunidad, vas un poquito más adelante, ya no salen esas escenas, aunque salen las que tú dices, como que los encierran. Y también esas escenas están medio fuertes, pero es una buena serie. Sí, muy buena, muy interesante. A mí me encantó. También El Señor de los Anillos, bueno, y El Hobbit. Sí. Bueno, las películas igual difieren mucho de los libros, pero tienen cosas buenísimas. Sobre todo las ediciones extendidas. Si tienen oportunidad de verlas esas. El viaje del héroe está súper bien proyectado en la trilogía del Señor de los Anillos, en las de Harry Potter. Sí. El viaje del héroe es algo que a mí me inspira mucho. A quienes les interese, ahí verán el paso a paso del viaje del héroe. Muy buenas películas. Tocas mucho ese tema y ayuda mucho para entenderlo, sobre todo si estás familiarizado. Películas cibernéticas.
Sí, películas cyberpunks, ¿no? Por ejemplo. Cyberpunk. Las de Tron, a mí las de Tron me encantan, que son basadas como en videojuego, por ejemplo. Y Ajá, la sí. última que sacaron está medio rara, pero visualmente está hermosísima. No la he visto. Salen los Daft Punk. ¿A poco? ¡Qué chévere! Daft Punk me gusta mucho su música. Sí, Bueno, antes de que cuando se todavía separaran. estaban juntos. Ujú, antes de que se separaran. De hecho, ellos hicieron la música, la banda sonora. Por chido, ejemplo, Sí, sí, es cierto. también saben cuál está buenísima, la de... es que la tengo en la punta de la lengua. Que en la original sale Harrison Ford y luego en esta última Ryan Gosling. Son Blade Runner. Blade Runner, buenísima. Blade Runner. La música. Uf. La También primerita, la de los 80s, creo salió en los 80s o en los 90s. Sí, en los 80s. Me encantó. Sí, No la había visto hasta apenas, la vi con mi papá. Y también hay Sí. varias versiones. Hay la versión del director que está narrada, la versión sin el narrador. Y sí te cambia, ¿eh? Sí te cambia Qué el chévere. contexto. Andrés Lozada, qué interesante cómo los videojuegos ayudan a canalizar el manejo de las emociones. Sí. Bastante. Sí, de hecho, es como la música. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces están muy... bueno, a mí me pasa que a veces yo estoy medio de malas así, y pongo música pesadona acá, medio fuerte, ahora sí que casi que el Rammstein, o metal. Sí ayuda. Y ayuda, o al revés, Sí. puedes poner música tranquila, te pones algo instrumental, algo... A mí me encanta, por ejemplo, la música celta, entonces Sí. escuchar a Lorena McKennitt, un poquito de Enya, o Lorena música McKennitt. instrumental, sí. Me encanta Sí. también. ¿Sí te gusta Lorena McKennitt? Sí, me gusta mucho. No es muy conocida, pero... No es muy conocida, pero la musiquita celta que tiene y su Uf. forma de cantar, me encanta. Y me También encanta... sabes quién, una que perdón. se llama Sarah Brightman. Sí. Ella es más antigua. Sí. También muy buena. Y tiene conciertos bellísimos instrumentales. Yo a Sí, ella sí. la conocí cuando estaba muy gordita, que se hizo famosa con Andrea Bocelli. Y ya de ahí dio el sí. paso, hasta inclusive se ve que se operó y de bypass gástrico, ya se hizo de un Sí. cuerpo muy escultural. Pero Sí. independientemente de lo visual, del atractivo o femenino, es muy Sí. talentosa, muy Sí, talentosa. sí. Yo la tengo, te voy a pasar un par de rolas. Si conocen a Schiller, es una banda electrónica alemana, y ellos son instrumentales, Sí. pero curiosamente invitan mucho artista, que no son conocidos. De los poquitos que han invitado, es a Moya Brennan, la hermana de Enya, y a esta señora, a Sarah Brightman. Y son Órale. canciones electrónicas, pero ricas, así como para estar echando una copita, o para los que fueron a estar echando cigarritos Sí. en el sillón. Está rica, ¿eh? Muy buena, esa música también me encanta mucho. Ahí sí me dejan recomendarles algo. Gregorian, los de Gregorian son muy buenos. Vangelis, Enigma. Vangelis. Sí, Enigma, uff. Sí, me gusta mucho esa música también. Inteligencia Artificial, Lloré qué como buena bebé. película. Sí. La del niño Pinocho. Sí. Hay una película muy interesante, se llama Ella, o en inglés Her, Her. No la he visto, también me la han recomendado. con Joaquín Con Phoenix Joaquín Phoenix. y con mi exnovia Scarlett Johansson. Que no sale ella, Es su solamente su voz. Ella es la inteligencia sí. artificial con la que habla. Híjole, qué película así. Hay otra Buenísimas. película que no me acuerdo cómo se llama. Es con la actriz del Titanic y con este actor de La Máscara, Jim Carrey. Jim Carrey. La de Eterno Resplandor Sí. de una mente sin recuerdos. Una cosa así se llama. Me voló Buenísima la cabeza. también. Me voló Sí. la cabeza. Sí me hizo así como Buenísima. reflexionar muchas cosas. Dice Esas Ángel Draco que ya películas, ya se nos va a dormir. Sí, pues tienes que ir a la escuela, mano. Ángel Draco. Sí. Muchas gracias, hermano, por estar acá con nosotros. Qué gusto, como Chévere que siempre. estuviste por aquí, mi Ángel. Se despide y vete de Ángel. Igual creo que ya nos iremos despidiendo nosotros también. Sí, también Pero- vámonos despidiendo. Pero gracias a todos por estar acá. Antes de irme, Chris, ¿cuántos qué? Bueno, ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me calculan? Ahí se los dejo de No, es cierto, tengo 36. 36. Si eres tragaños. Me han dicho, pero sinceramente, ya que platicas conmigo, ya te das cuenta de qué época soy. Los chelocos y los tazos. Sí. Comic Con, Acá se lo llega Manga Comic Con y Manga Con. ¿En dónde estás, Ivette?
¿En dónde estás ubicada? Sí, cuéntanos. He vivido, dice Inma Martínez Ruiz, he vivido experiencias paranormales y sé que existen, amigos. Claro, 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 que yo también he tenido muchas. Bueno, hemos tenido, hasta tu mamá, Cris, llegó a tener una experiencia que me contaste ahí. Sí. Rara, sí. La serie de Fringe, muy buena. Buenísima, ¿la has visto, Cris? Fringe, no. Son como cosas paranormales también y hablan la voy a anotar. Unos hombres pelones, calvos, que casualmente están en todos lados. Si tú te pones a ver la serie desde el principio, los vas a cachar, los vas a ver que los están observando. Son como unos vigilantes, son como extraterrestres o de otra dimensión. Canijo. Está buenísimo. Fringe. De entrada me recordó un poco la temática de Los Agentes del Destino, que también son unos cuates que de repente van apareciendo en momentos muy sincrónicos. También la tengo que ver otra vez porque la quiero recomendar en uno de estos videos de películas de conciencia, pero no estoy del todo seguro todavía. La tengo que volver a ver y ya evaluando veo si la recomiendo o no. Es muy buena. Enigma, por ahí. Enigma, Andrea Bocelli. Qué voz. Hay una canción que me gusta mucho, no es de Andrea Bocelli, pero entrando en temas de ópera, de Pavarotti con YouTube, con Bono. Se llama Mi Sarajevo. Y buenísima, qué bonita canción. Se la recomiendo a aquellos que les gusta eso del soprano. Sí. Miren, esta que estás recomendando, Iber, la de Enigma, recomiendo Retorno a la Inocencia, Return to Innocence. El videoclip. A mi papá le encantaba esa canción porque lleva muchos cánticos del. Como indios americanos. Exacto. Y todo está en reversa. Entonces se ve el cántaro del agua como está roto y se recoge. El videoclip está bellísimo. Bellísimo. La canción. No sé el disco como tal, pero esa canción en general marcó mi infancia, mi vida por completo. Andrés Lozada, un abrazo y adiós, Ad Astra. Abrazote, Ad Astra, a las estrellas. Sí. Estás en Panamá. En Panamá. Oye, qué bien. Sí, porque con razón no me sonó de esas convenciones. La gente del destino la vi, sí. Milagros Inesperados, también me gusta mucho. ¿Es con Will Smith? Sí. Sí. No, Milagros Inesperados. No estoy seguro, la verdad, pero... la que está con su hijo, ¿no? No me acuerdo. La tengo que volver a ver. Creo que es del personaje que es muy grandote y que tiene poderes psíquicos de sanación, una cosa así. Creo que es esa. Milagros Inesperados. Es de Stephen King la historia. Es con Tom Hanks y con este actor afroamericano que ya falleció, gigante. Claude Duncan, creo que se llama. Milagros, esa también me gustaría verla de nuevo, a ver si la recomiendo en un video. Están en una prisión, sí. Es buenísima. No, yo la tengo, esa película en original también. De esas películas que han nombrado, varias yo las tengo. Increíble. Pues mi queridísimo Chris, yo creo que ya nos vamos despidiendo. De verdad estoy súper contento contigo, pero creo que ya nos alargamos mucho y mejor así. Le damos oportunidad para una parte 2. Y claro que sí. Algunas palabras, algo que quieras compartir aquí con ahora sí que estamos entre cuates, entre puros amigos, amigas. Muchas gracias, Fer. Y algo pues primero que nada, gracias por la invitación, Fer. La verdad que cada vez que nos juntamos a platicar, o la otra vez fuimos a un restaurante hindú, también ahí estuvimos charlando de varias cosas. Siempre que nos vemos surgen estos ratos como súper interesantes, súper divertidos. Para mí también es así como decíamos hace rato, ¿no? Como de proyectarme más humanamente, no todo el tiempo estar hablando de meditación, de sueños lúcidos, de viajes astrales, películas, videojuegos, coleccionismo. De verdad, muchísimas gracias por tu amistad, Fer. Gracias por también seguirme enseñando todo esto que conoces de estas temáticas, desde el arte, el dibujo, el anime. Feliz cumpleaños también. Neta, un aplausote para ti, un abrazote enorme. Muchas gracias. Nos veremos muy pronto. Que la pases muy bien en estos días de tu cumpleaños. Y pues a todos los que también son aquí de Pixel and Paper, tu comunidad súper unida y que estuvieron aquí con nosotros, abriendo un poco la mente, estos temas así medio espirituales, locochones. También muchas gracias y pues la verdad que qué gusto estar en contacto más con comunidades de intereses, aunque parecieran muy diferentes, pero realmente se complementan, ¿no? Siempre hay cosas, hay detallitos que se complementan y a seguirle, ahora sí quedando a los videos, a la música, al arte, a los dibujos, a los cómics, mi Fer,
todo Todo el lo que éxito te para crea ti. pasión. Muchas gracias. mi Sí, querido Cris. todo lo que genere inspiración, a todos los que nos están viendo, que sigan esa inspiración, ese fuego interno, porque te lleva Sí, una sí. vida muy plena, ¿no? Sí. Y también felicidades a ti, a Mauricio Caballero, Muchas todo el gracias. trabajo que luego me compartes, que yo digo, órale, es increíble, me hubiera encantado dedicarme a ello. Y seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos Sí. compartiendo, mi Fer, un grandísimo Sí. abrazo a todos, la comunidad de Pixel and Paper, a toda la comunidad de Dimensión B que estuvo acá echando un cotorreo rico. Muchas gracias a todos, sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y eso es todo. Gran abrazo. Gracias de verdad, Fer. No, Cris, no, de verdad yo soy el agradecido y creo que todos se la pasaron aquí muy bien, sobre todo los que inclusive pues ya te conocían, ver esta faceta diferente de ti y pues cerrar el programa agradeciéndole a todos los que estuvieron aquí, aunque algunos seguramente no comentaron, no importa, siempre es valiosísima su participación en estos en vivos, esta retroalimentación de poder platicar. Igual no pudimos responder todos los mensajes, son muchísimos, pero tratamos al menos pues de verlos para no interrumpirnos también, pero muchísimas gracias por su participación. Y pues nada más las últimas palabras que yo les diría es, sigan sus pasiones, de verdad, si les gusta algo, coleccionar, como les decía, corcholatas, cómics, algo, pues traten de entrar en grupos que se enriquezcan, donde se sientan a gusto, porque siempre van a terminar de conocer a alguien con quien van a ser afines y alguien que a lo mejor no pensarías, porque a veces juzgamos al libro por la portada, Cris, y no sabes lo que te puede aportar. Entonces, pues siempre seguir aprendiendo de ustedes mismos, ser sinceros con ustedes mismos y pues seguir sus metas. Echen a perder, no importa, que si quieren empezar a dibujar y les da miedo, métanse a cursos, hay lugares. Ahora sí que gracias al internet, así como tus cursos, Cris, que han ayudado, o sea, yo que hubiera querido de jovencito haber tenido el conocimiento que tú nos has proporcionado, gracias, Fer. Pues no lo había, solamente lo encontrabas en libros. A mí que me apasiona todo lo de los ovnis, lo poquito que encontraba era de JJ Benítez. Maussan todavía ni para cuándo empezar a transmitir y esas cosas, ¿no? Entonces, lo que les guste de verdad, estudien, métanse y pues mucho éxito en sus vidas. Y de verdad les agradezco muchísimo. Ya nada más leemos este último mensaje. Bueno, Rodrigo Garrido se despide. Gracias, Cris y Fer, gracias por este directo. Gracias a ti, mi hermano. Gracias por venir. Y Brian Alcudia dice, vengo de Dimensión B y me encantó el en vivo. Siento que elevó mi energía y me puso alegre gracias a los dos. O sea, no, la energía se me elevó a mí. muchas gracias. Gracias, Brian. Gracias. Y mi querido Cris, muy buena noche. Descansa. Y nuevamente, muchas gracias a ti y a todos los que hacen esto posible. Que descanses, mi Fer. Un abrazote. Gracias. Estamos Buenas en contacto. noches. Gracias. Buenas noches a todos. Abrazo Adiós. a todos. Cuídense. Adiós. Nos vemos.